Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana vamos a realizar la consideración especial de los principales temas que han marcado agenda durante la semana precedente. ¿Qué pasa con este tema? Hay criterios encontrados sobre el rol del expresidente Evo Morales en la actual administración de gobierno. Se ha mencionado en los pasados días que existe definitivamente, dicen, una suerte de voz imperativa que tiene el exmandatario de nuestro país respecto a las actividades, la gestión que debiera realizarse en la actual administración del gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Este es el primer punto, además con el comprendido para dar cuenta cuál es el perfil del nuevo gabinete y cuál será la orientación que tome en adelante. El segundo punto tiene que ver con las perspectivas de trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional respecto al trabajo también que se está iniciando con algunos temas prioritarios. Hay sobre todo una polémica en torno al tema de los 2/3 que está marcando agenda desde inicio de la actual Asamblea Legislativa Plurinacional. Y finalmente, el tercer punto, breves reflexiones sobre las tareas prioritarias que deberán ser abordadas por las autoridades entrantes, tanto ejecutivo como legislativo tendrán que especificar qué temas son los puntuales al inicio de esta gestión. Nuestros invitados especiales se encuentran de manera presencial en los estudios de Panamericana. El flamante ministro de Justicia, le damos la bienvenida al doctor Iván Lima. También está el jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles, y también el doctor Williams Bascopé como abogado constitucionalista. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros invitados evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra al ministro de Justicia, al doctor Iván Lima. Bienvenido nuevamente a los estudios de Panamericana. ¿Qué nos puede mencionar respecto a este primer punto? Adelante, ministro Iván Lima. Muchas gracias. Siempre es un honor estar en Panamericana. El criterio que está asumiendo la población de que pueda haber un gobierno dual en Bolivia me parece que no es real, y esta vez lo puedo decir con una apreciación personal. Desde que he sido posesionado como ministro no he hablado en ningún momento con el expresidente Evo Morales. Más allá de eso, puedo dar fe que el gabinete que ha estado trabajando, y hemos tenido la primera sesión y hemos trabajado ya en CONAPES, tenemos una clara vocación de servir al país, tenemos una clara línea de parte del presidente Luis Arce, y en todo ello no he visto la intervención del expresidente Evo Morales. Creo que hay señales objetivas que permiten debatir este tema. Ni el presidente ni el vicepresidente han referido al presidente Morales, el expresidente Morales, en su discurso de asunción de mando. Pero además de ello, tampoco han participado en los actos en Chimoré. Entonces, creo que son dos roles diferentes. Por una parte, el presidente Arce tiene que gobernar el país, tiene una serie de crisis de
salud, crisis en la justicia, crisis en la educación, crisis económica, que le obligan a actuar permanentemente en la consideración de los temas y problemas que tiene el país. Y el presidente Morales, desde su ingreso al país, ha estado en permanentes viajes y actividades que obviamente no le dan físicamente, humanamente, el tiempo para intervenir en el gobierno. Bueno, es un tema de apreciación, es un tema de criterio que tenemos que ir construyendo por rasgos objetivos. La administración del presidente Luis Arce se verá caracterizada por los resultados, por las acciones y definitivamente por el trabajo que se realice con el gabinete. Creo que hay, y paso al segundo punto que nos han pedido, la actual administración del gobierno, el perfil del nuevo gabinete, tiene que ver con un gabinete nuevo, con ministros que no han sido antes autoridades del país y personas que en muchos casos están actuando por primera vez en la vida política del país. Yo ahí quiero precisar un poco la parte mía, porque se ha estado señalando que yo habría trabajado en el Ministerio de Justicia en los últimos 14 años anteriores. En verdad, yo he trabajado en el Ministerio de Justicia cuando Gonzalo Sánchez de Lozada era presidente y René Bladman era ministro de Justicia. Trabajé durante 2 años y medio en la Comisión de Reformas Penales como estudiante de Derecho, no como abogado, al lado del ministro Bladman, que le ha dado una oportunidad muy grande a muchos jóvenes en el país. Hasta el momento, de su grupo de 5 estudiantes, ya hay 2 ministros de Justicia. Carlos Alberto Goiti era de nuestro grupo, lo mismo que mi persona. Los otros abogados de ese grupo son destacadísimos profesionales en este momento, consultores internacionales, y creo que destaco eso porque es lo que se quiere hacer en esta gestión de gobierno, darle una oportunidad a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Este es un gabinete muy joven. Lo segundo que se dice en mi caso es que habría trabajado también en la defensa pública bajo la gestión del MAS, lo cual tampoco es correcto. He trabajado en la defensa pública, he sido director nacional con mi amigo y colega Carlos Alarcón. Él ha sido el que me ha designado y he trabajado en la gestión del expresidente Mesa. De verdad que en el Ejecutivo es la primera vez que tengo la oportunidad de participar. Agradezco mucho la invitación y mi rol es la construcción de políticas públicas en materia de justicia. Creo que tampoco es correcto decir que Evo Morales me hubiera posesionado como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. En verdad, si hubiera tenido el apoyo que se dice del movimiento al socialismo, hubiera ganado la elección judicial. Yo perdí la elección judicial. La elección judicial en La Paz la ganó Maritza Zuntura, el segundo fue William Alave, y yo asumí la magistratura porque el doctor Alave renunció y la ley dice que se habilita al tercero para el cargo de magistrado. Bueno, son precisiones que quería hacer porque de un tiempo a esta parte las fake news son una realidad constante y permanente. Justamente un programa en Panamericana en el que hablamos del delito de estupro ha motivado que las redes sociales se inunden de una afirmación que señala que mi persona habría afirmado que las niñas de 12 años pueden tener relaciones sexuales y esto no fuera delito. Esto no es verdad, Panamericana lo sabe, Chequeado Bolivia y Verifica.bo lo han aclarado, es una noticia falsa, pero esa información se ha difundido de una manera viral porque las malas noticias corren rápido y las aclaraciones tardan mucho en llegar. Disculpen esa precisión. Sigo con el análisis del gabinete del presidente Arce. Miren, yo creo que analizar todos los nombres me consumiría los 15, todo el programa. Son gente muy destacada. Quiero destacar al doctor Pozo, un destacado médico, un profesional que ha combatido desde el Hospital Obrero el COVID de una manera sistemática, valiente y decidida. Lo destaco él porque creo que es el mayor del gabinete, no tengo la precisión, pero los demás somos bastante jóvenes. Creo que tenemos un perfil de ser nuevos, de hacer una renovación en la clase política del país, y me voy a referir concreto a mis colegas más cercanos, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, hija de Betty Tejada y Ramón Prada, no precisamente hombres de izquierda destacados en Santa Cruz, personas muy reconocidas. Marianela es una persona de una firme convicción y de principios que no va a tolerar de ninguna manera que exista ningún abuso, arbitrariedad o corrupción en este gobierno. Creo que es un perfil nuevo, joven, en Ministerio de la Presidencia. Lo mismo puedo decir de Eduardo
del Castillo, nuestro nuevo ministro de Gobierno, es una persona que viene de Columna Sur con una militancia política muy relevante, pero es el más joven del gabinete, está ejerciendo una función pública de este nivel por primera vez, con una relación muy difícil con la Policía Nacional, con la crisis que se tiene, pero con la energía y con las ganas de encarar un profundo proceso de democratización y participación en temas centrales como es la policía y el régimen penitenciario. Ya le he pedido a Eduardo que el régimen penitenciario pase al Ministerio de Justicia, ojalá que logremos eso y que de una vez arreglemos esta profunda crisis de los derechos humanos que hay en las cárceles de Bolivia. Continúo con el canciller, que es parte de lo que se conoce en el país como gabinete político. El canciller, que es un hombre conocido, Rogelio Maita, ha llevado adelante el juicio de responsabilidades al expresidente Sánchez de Lozada. Más allá de lo que nos pueda parecer ese juicio, él es un hombre comprometido con los derechos humanos, es un hombre que conoce muy bien la temática judicial y está haciendo un trabajo que me parece importante. Hemos logrado ya el día martes, ya la primera reunión con el presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ya le puedo anunciar al país que el día 23 de noviembre instalamos el grupo de expertos, el Grupo Internacional de Expertos, que es el grupo de más alto nivel que va a trabajar en el país para aclarar lo que ha ocurrido en Sacaba Sencata. Vienen las más altas autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos viendo que inauguren su trabajo, si es posible, en Sacaba o Sencata mismo, y darle una señal al país que en los próximos 6 meses se va a hacer una investigación objetiva, transparente y de protección a las víctimas y a quienes han sido acusados. Un debido proceso, el Estado no va a ingresar, no se va a meter, no va a cometer ningún abuso, pero va a permitir que la CIDH entre con el estándar más alto de protección a los derechos humanos a conocer la verdad al pueblo boliviano. Sigo en este análisis que me planteas del gabinete con Edmundo Novillo, un hombre muy experimentado, el ministro de Defensa. Creo que ya está en una tarea muy clara de la designación del alto mando y definitivando de manera más cercana en los últimos días. Hay una voluntad firme de trabajo, de transformación de la justicia, y este es el perfil que creo que debe existir en el país. En las temáticas que hemos estado viendo en el país, hay definitivamente una necesidad de conciliación en el país, y esa necesidad de conciliación yo la he reclamado permanentemente. No puede ser que nuevamente pretendamos o pretendan algunas personas violentas que la historia sea un péndulo, que te ataquen, que te encarcelen y que eso venga de un parnos de a pie. Es un gran reto que se tiene ahora y no se lo va a construir ni solo por el movimiento al socialismo ni solo por la oposición. Acá necesitamos que haya unanimidad del pueblo boliviano para estos objetivos históricos. Hay cosas concretas y realidades que tenemos que medir y espero poder volver al programa para decirles los resultados en los próximos meses. Me refiero a qué temas concretos. 15,000 niños en hogares que no tienen derecho a una familia. Hacemos campañas para adoptar perritos y nos despreocupamos por esos 15,000 niños que no tienen una familia. 2 años sin hacer una sola adopción. Eso es lacerante, eso es una barbaridad que pasa en el país y hay que cambiarla. Derechos reales, una ley de hace 2 siglos. Muchos bolivianos sin tener su título para poder tomar un préstamo, para poder dejarlo a sus hijos, la casita que tienen. Nunca más en esta gestión de gobierno se va a sanear el 100% de derechos reales, el total, y en concurso con los abogados y arquitectos. Se va a generar trabajo para esos 70,000 abogados que puedan coadyuvar al Estado para sanear esta propiedad. Y finalmente, un reto personal para mí, en el que espero tener la colaboración del doctor Vascope, un destacado constitucionalista, ver si hace falta o no abrir esta constitución en la cual ha trabajado el doctor Vascope. Veamos, debatamos, discutamos si hace falta abrir una reforma constitucional o no, porque definitivamente hay un acuerdo en la votación que nos dio el pueblo boliviano. Arce, Camacho y Mesa le han dicho al país que se iba a revisar la elección de magistrados por voto popular. Eso tenemos que trabajarlo ya en tiempos país de forma urgente, porque la próxima elección viene en 3 años y pocos meses. Es un tema urgente para definir dentro del país. Creo que eso, estimado José Luis, en el tiempo asignado es mi primera intervención. Perfectamente, le agradecemos al ministro de Justicia, al doctor Iván Lima, por esta parte introductoria en el programa abordando el primer punto. Vamos a darle también la palabra ahora al jefe del Movimiento Nacionalista Rebeldes de Panamericana, que destacar acerca de
esta discusión, si se quiere, polémica que se ha generado acerca del rol de el expresidente Evo Morales en esta actual coyuntura? ¿Qué nos puede mencionar? Adelante, don Luis Eduardo Siles. Bueno, muy buenas, José Luis, muy buenas a toda la audiencia de Radio Panamericana, a los distinguidos participantes en este debate, don Iván Lima, un saludo muy cordial, muy interesado por desarrollar más las cosas que usted ha punteado inicialmente en su intervención, y igualmente a don William Vascopé participando en este debate. Yo creo que tanto el gobierno como la oposición desea que el señor Morales algún rato, así como en Estados Unidos quieren que Trump acepte la derrota y acepte de que perdió la elección y que se tiene que ir a su casa y que su ciclo se cumplió. Lo mismo pretendemos del señor Morales. Él estuvo 14 años en el gobierno, tuvo un poder omnímodo, presidió una gestión donde había una bonanza de recursos económicos impresionante. Bueno, todas las cosas tienen su ciclo, ¿no es cierto? Entonces, ahora él tiene que irse a su casa y dedicarse a hacer otra cosa. Es más, él se comprometió a hacer eso. Dijo que se quería retirar con una quinceañera, recordémoslo, y que eso iba a hacerlo en el Chapare y que iba a abrir un restaurante. Pero vemos por sus acciones posteriores que eso no necesariamente es lo que él pretende hacer, y eso genera susceptibilidad, desconfianza, no solo entre la gente de la oposición, sino también entre la gente de este gobierno, que, como ha sido explicado, es un gobierno nuevo, con gente joven, nueva, y que probablemente lo menos que quiere es estar siendo digitado, presionado o arrinconado por el señor Morales o por quien sea que no sea el propio gobierno, porque para eso ha sido elegido gobierno. Él muestra que tiene una especie de adicción al poder, ¿no es cierto? En la historia de la humanidad hay muchas personas que tuvieron adicciones al poder. Hay muchas personas en América Latina, a lo largo de los años, podríamos estar todo el programa citando gente que no quería deshacerse del poder. Desde Somoza en Nicaragua, Stroessner en el Paraguay, Duvalier, Daniel Ortega, tantos otros dictadores en la historia. Es gente que está dispuesta a hacer absolutamente cualquier cosa con tal de no despegarse del poder. Y yo creo que él tiene que asumir las cosas de otra forma y entender de que, repito, los ciclos se cumplen y cada uno tiene que pasar a lo próximo cuando ya se ha cumplido su ciclo. Nadie gobernó a Bolivia tanto tiempo como él, nadie lo gobernó en condiciones tan favorables como él. Entonces ya ha llegado pues el momento de que se dedique a otra cosa, y algunos dirán de que nos deje de beneficiar con su liderazgo, y otros dirán que nos deje en paz, porque si se produjeron los hechos de noviembre de 2019, también era un hastío ante esta situación, un hastío al querer quedarse cual rey de derecho divino para siempre, porque en el medioevo los reyes europeos decían que Dios los había puesto como reyes, ¿no? Entonces no había forma de sacarlos. En este caso, yo creo que es una situación que es en algún sentido comparable y por lo tanto preocupante. Dicho esto, aquí hay un nuevo gabinete, ha sido descrito sus perfiles, esto yo creo que llena de optimismo a diferentes sectores de la sociedad. No los conozco individualmente, y quizás eso también es revelador, porque se trata justamente de personas nuevas a quien este gobierno pretende darles una oportunidad, y me parece excelente. Ya hay algunas señales confusas, ¿no es cierto? Las redes sociales, en algunos casos, que están un poco fuera de la norma, del beneficio de la duda a este conglomerado humano ministerial. Es el caso del ministro de Educación. Veo las redes llenas de memes y de críticas al hecho de que el señor ministro de Educación no tiene la ortografía mínima para ser ministro, y aparte de eso agarra carajazos a medio mundo en sus redes sociales, ¿no es cierto? Y lo ha venido haciendo hace un tiempo. Ahí está la evidencia, no hay caso de decir yo no fui. Esto es preocupante, ¿no es cierto? Porque el ministro de Educación tiene que tener ortografía y además tiene que tener trato. En el Ministerio de Educación anterior, a cargo de el venerable Víctor Hugo Cárdenas, había un viceministro, el señor Tejada, que realmente era otra persona que no tenía el mínimo trato, la mínima educación, ni para ser ministro de Educación, ni para ser ministro de nada.
porque a través de las redes sociales se dedicaba a insultar, a agredir, a tener una actitud sumamente belicosa, y eso no es razonable. Y las redes son un peligro, ojo, ¿no es cierto?, en el sentido de que lo que está ahí escrito, ahí queda, se puede investigar, uno puede a veces escribir en un momento no adecuado, entonces yo creo que toda autoridad debería cuidarse de eso. Pero dicho esto, con esta excepción del ministro, bueno, veremos qué hacen estos nuevos ministros, veremos qué hace esta mezcla de juventud y formación. Vemos de que el nivel académico en general es más académico que político, y eso es algo que hay que saludar y que hay que verlo con optimismo. Aquí ha habido una señal también, toda la rosca de Evo Morales no va a volver, o por lo menos no en este gobierno, y eso yo creo que opositores y oficialistas lo ven con buenos ojos. Algunas señales van en contrapelo de eso también, ¿no? Este señor Calvimontes ha sido posesionado como viceministro de Defensa, y es el que incumplió una norma ética al revelar la condición de la enfermedad del señor Cusi hace algunos años, y por eso dejó de ser ministro. Bueno, ahora es ministro de Defensa. De la misma manera hemos visto de que se ha vuelto a posesionar a gente como el director distrital de educación, al director de impuestos internos, al señor Wilfredo Chávez como procurador general del Estado. En fin, esos son excepciones que constituye una excepción en relación a este cuadro general de gente joven a quien se le ha dado una oportunidad. Pero deseémosle suerte, porque los desafíos que tienen por delante son muy grandes, y especialmente el desafío de la justicia es una cosa que es absolutamente de lo más gigantesco que puede haber, ¿no es cierto? Yo creo que después de lo que hemos visto en términos de la jueza Pacajes, los fallos recientes, incluso el mismo hecho que los fallos, las imputaciones contra Evo Morales sobre los cargos que tenía hayan sido levantadas, el segundo que el señor pisó, o antes incluso, cuando manifestó su intención de venir, son temas preocupantes que muestran el estado de la justicia. Se hizo todo un alboroto porque la hija de la expresidenta viajó en un avión del Estado, y sin embargo el señor Morales llega en helicóptero y nadie sabe de dónde sale el helicóptero. El señor Vera es sindicado de haber quemado los Puma Qataris por valor de $11 millones, y sin embargo está caminando las calles y todavía está agrediendo a la gente de la FEJUVE, que no es su FEJUVE. Esos son temas de la justicia que las elecciones por voto de los jueces no resolvieron, y cuando dice el señor Lima de que están todos de acuerdo en cambiar ese sistema, que hay que cambiar la Constitución, me parece una excelente noticia, porque eso fue una de las cosas más aberrantes que podíamos haber imaginado. Es decir, ¿cómo vamos a votar pues por un juez? Se vota por un político que ofrece cosas, pero un juez, el único ofrecimiento que puede hacer es el ofrecimiento de cumplir la ley. No puede tener un electorado, ¿no es cierto? No puede estar pidiendo que lo aplauden. Eso no es incompatible, contra natura, con el tema de elecciones. Bueno, pues si hay la intención de cambiar eso, yo saludo eso y creo que son buenas noticias. Pero este gobierno tiene más desafíos, ¿no?, que son la economía y el tema sanitario, que bueno, entraremos en su momento en ello, pero son desafíos muy grandes, y esperemos que todo este grupo humano esté a la altura de este desafío, y que Evo Morales esté con la distancia no solo social, sino política respectiva, para no involucrarse en lo que no tiene que involucrarse. Han habido señales de que tiene la intención de hacerlo y otras contradictorias de que tiene la intención de no hacerlo, pero solo el tiempo demostrará si eso es verdad o eran buenas intenciones solamente. Muy bien, vamos a darle ahora la palabra al doctor William Blascopé, también, que forma parte de este panel de diálogo en Panamericana este fin de semana, que mencionar frente a este primer punto, el rol que estaría jugando el expresidente Evo Morales en la actual administración de gobierno, y paralelamente cuál es el perfil, por ejemplo, de el nuevo gabinete. Doctor William Blascopé. Gracias, José Luis. Amigos de Panamericana, un gusto estar nuevamente con ustedes. Agradecerle el saludo a el licenciado Chichi Siles, gran militante y de convicción del MNR, ¿no?, de la vieja guardia. Si hay algo que valorar en política son los consecuentes, ¿no?, porque hay otros que a veces abandonan el barco y salen corriendo.
y creo que el licenciado Chichisiles es uno de los más consecuentes de la vieja guardia del MNR, y que mucha gente lo recuerda con mucha nostalgia lo que fue el MNR en su momento, ¿no? Lo que ahora ocurre, el fenómeno del movimiento al socialismo, ¿no? Un saludo a él, y también saludarle aquí al doctor, colega y amigo, el doctor Iván Liva, igual ministro de Justicia, felicitarle con bastante gratitud, felicitarle al doctor Lima, meritorio amigo, abogado, notable de los abogados que hay aquí en La Paz, en el Foro Paceño, y de los que yo puedo dar fe de que es uno de los formados que existe. Obviamente ideológicamente podemos distar, pero continúa la amistad, porque creo que somos dos hombres convencidos del respeto a la Constitución, a la democracia, y tengo fe en que pueda este nuevo gabinete y el ministro lo pueda hacer bien. Yo le deseo lo mejor al ministro de Justicia, porque es necesario dar un golpe de timón al Ministerio de Justicia. Yo le deseo, doctor Lima, con todo el mayor respeto, el mayor de la gratitud que se pueda tener de la gente que ha votado a favor del movimiento socialismo, creo, pero yo, como consecuente de lo que creo, desearle lo mejor, y que realmente se vuelque esta página tan oscura que hemos tenido estos últimos 10 años, no digo los 14, pero los últimos 10 años, y ojalá se pueda reformar realmente la justicia y se haga algo y se ponga gente meritoria en la justicia, y que ya la justicia no vea los colores políticos. Es muy desagradable, es bastante hiriente y hasta vergonzoso cómo se ve este fenómeno, que cuando Evo Morales huye, a la semana salen todos los perseguidos por Evo Morales, ¿no? Sale los cívicos que fueron correteados judicialmente de Santa Cruz, sale el gran líder de los yungas, Franklin Gutiérrez, salen los cívicos de Achacachi, se deja de perseguir a un abogado como es el doctor León, se le restituye su título. Perfecto, es lo que en justicia debería corresponder. El movimiento al socialismo triunfa en estas elecciones rotundamente con un 20%, y a los 4 o 5 días se deja sin persecución alguna, con sobreseimientos, con justamente sin efecto varias órdenes de aprehensión, de manera muy milagrosa, digamos así, de los exministros que estaban refugiados, otros que se les deja obviamente en sobreseimiento, se deja sin efecto. No es así, es vergonzoso, y espero que el ministro Lima realmente pueda llevar una fase. Necesitamos tender puentes de diálogo entre la sociedad, de reconciliación. Por eso digo, ojalá se vuelque esta página y el ministro Lima pueda realmente reencaminar. Mi mayor éxito. Vayamos al tema de fondo que nos convoca en este primer punto, el gabinete. Creo que mucha gente ha coincidido en que es un gabinete nuevo, aunque no son figuras nuevas, muchos de ellos, ¿no es cierto? Hay gente que ha estado en la administración pública de alguna u otra forma, pero que es gente ligada de alguna u otra manera a ciertos liderazgos políticos del MAS, otros militantes del MAS, otros que siempre han estado trabajando en el movimiento del socialismo, que eso no quita el mérito. Yo quiero comenzar el diálogo manifestando que creo que en este momento hay que ver para adelante. Si al presidente Arce Catacora le va bien, al vicepresidente Choquehuanque le va bien, y a los ministros, nos tiene que ir necesariamente a todos los bolivianos bien. La época electoral ya pasó, ahora hay que cumplir las promesas que se han hecho. Y los ministerios más fuertes que se tienen son el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía, si no me olvido, Cancillería, y obviamente ahí viene el Ministerio de Justicia, entre los ministerios más importantes y una columna vertebral en un gabinete. Habrá que ver los perfiles de cada uno de estos ministerios. Ojalá realmente cumplan con lo que se ha dicho, más allá de los bonos, más allá de las dádivas que se han dicho, ¿no es cierto?, sino el tema del rumbo de si vamos a realmente reconducir el país, primero en una conciliación, segundo en un Estado social democrático de derecho, y en un Estado social democrático de derecho, como la misma Constitución dice, un Estado de derecho constitucional, hay la libertad de expresión, hay la libertad de ideas, hay la libertad de pensamiento político, lo que quieran.
espero que la llegada y el arribo de este ciudadano, que es posiblemente lo más desagradable que se tiene en los últimos 10 años en democracia, como es Evo Morales y su rosca, no tengan mucha influencia en el gabinete. Y no digo que mucha, porque de influencia van a tenerlo, pero que no perforen realmente las políticas de fondo. Los nuevos ministros, varios de ellos obviamente han tenido que hacer con la anterior cúpula de poder. Y te doy un nombre: el ministro de Gobierno era una persona muy allegada a Salvatierra. Y Salvatierra, presidenta del Senado en su momento, ¿no? Hablamos de la senadora de Santa Cruz, ex senadora de Santa Cruz, obviamente pertenecía a la rosca apadrinada por, obviamente, los que estaban en ese momento, los Liner y compañía, ¿no es cierto? Y con descendencia de Evo Morales. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Espero que el ministro de Gobierno realmente cumpla su rol de dar seguridad al ciudadano boliviano y no de estar persiguiendo como lo hicieron los últimos ministros. Y ahí viene el tino político, José Luis, amigos en Panamericana, porque entrar a función de ministro es algo tan delicado que puede llevar al horizonte del extravío político a cualquier ciudadano que no tenga bien sentados sus valores, su educación y su formación, porque ante el poder que se le da, varios claudican y después se creen omnipresentes, omnipotentes, poderosos, y claudican. El claro ejemplo que hemos tenido ha sido la anterior rosca de poder, ¿no? El ministro de la Presidencia en su momento, que fue del señor Quintana, el ministro de Justicia, que fue Héctor Arce, lamentablemente reconoció al último que la reelección era un error, pero ya tarde, ya se hizo el daño, no solamente moral, político, democrático, sino económico. ¿Quién nos devuelve el tema de las elecciones fraudulentas del 2019, los 33 millones de dólares? Y el referéndum que se nos forzó a ir para la reelección, ¿no? Y, por ejemplo, hay ministros que han pero perecido ante las lujurias del poder, y son el claro ejemplo desde Liner y compañía. Y ni qué decir con el último ministro amigo, el señor Murillo, a quien obviamente se le tiene amistad, pero las cosas en política se las paga de esta forma. No era la forma adecuada de estar amenazando, sino era el político tiene que tener pues sensatez, inteligencia y razonabilidad en hablar. Hay formas de poder advertir, pero no son con las amenazas, por lo menos iniciando un periodo político. Es que esos ministerios, José Luis, de defensa, de gobierno, son delicados, y espero que este gabinete realmente no se le maree los valores que vayan a tener ellos, y realmente cumplan con su palabra de respetar la libertad de expresión, no solamente de la prensa, sino de quienes pensamos muy diferente. Si esa señal se da en estos primeros 6 meses, van a ir madurando, yo creo, ¿sí? No voy a analizar punto por punto, porque sería desmérito para algunos o para otros. Conozco a varios de los actuales ministros, les deseo el mejor de las suertes. Por ejemplo, al canciller, el doctor Rogelio Maita, un hombre de valores, lo he conocido personalmente, amigo mío. Desde la Asamblea Constituyente hablábamos bastante, ha sido mi docente en la universidad, después amigo. Conversamos las reformas constitucionales que se tenían que hacer, y le deseo el mejor de las suertes. Y espero que ellos no se dejen contaminar con la vieja rosca. Ese es el mayor deseo. Si hay algo que tienen que agradecer el movimiento al socialismo en este momento, José Luis, amigos de Panamericana, es la revolución de la resistencia y de las pititas. No se puede desmerecer. Más allá voy a analizar qué ha pasado con esto, pero si hay algo que debe agradecer el movimiento al socialismo, es esta revolución. ¿Y por qué, José Luis? Porque si no fuera por esta resistencia heroica, el MAS no se hubiera renovado como está ocurriendo ahorita. Evo Morales no tenía ni idea de salir del poder, contaminado hasta el fondo, le hicieron creer que es una deidad, que podía estar los 500 años si le deseaba. ¿Cuánto nos dijo Evo Morales? No voy a ir a una reelección, y se iba a la reelección. Nos llevaron a un referéndum, desoyeron el referéndum, vamos a la reelección, se pasan la Constitución con una interpretación obscena.
de esos ex magistrados. Se pasaron los postulados de la Constitución. Evo Morales no pensaba abandonar con esa rosca de poder. ¿Qué ocurre? La resistencia de su misma gente, la resistencia de la gente que no comulgaba con las ideas de Evo Morales. Pero uno se puede explicar, acá ya quiero entrar a lo siguiente, porque es influyente lo que va a pasar de aquí en adelante con Evo Morales. ¿Qué es lo que sucede, José Luis, cuando Evo Morales sale y ahora retorna? Y ojo, la distancia que toma nuestro canciller Choquehuanca y un discurso conciliador que me hace añorar a lo que pasó el 2005, 2006, cuando se comenzó la Asamblea Constituyente, pero que después se fue borrando con el autoritarismo de la rosca palaciega de los Liner y compañía, y Evo Morales los consentía. Creo que el discurso del canciller llama a la esperanza, por lo menos queremos creer así. Nos dirán, no seamos ingenuos en política. Sí, pero no puedo dar otra situación de palabra a la gente, sino darle un aliento de esperanza. Veamos qué sucede estos primeros 6 meses. Hay que salvar lo económico, hay que salvar el tema del desempleo, hay que salvar el tema de la pandemia y afianzar el sistema democrático. ¿Qué ocurre, José Luis? Creo personalmente que la victoria del movimiento al socialismo se debe a varios factores, más allá que sea cuestionado. No sé si me da el tiempo para explicar este punto, pero lo voy a hacer rápido. Primero, si Evo Morales sale corriendo de este país, huyendo, ¿por qué gana con el 20% el movimiento al socialismo? Creo que ocurre 3 fenómenos, inclusive 4. Primer punto, creo que, y en esto hay que ser autocríticas, y en el cual también debo asumir una responsabilidad como ciudadano, porque no sería honesto de mi parte hablar. Muchos de los bolivianos hemos confiado en que la transición constitucional ayude a llegar a un buen puerto. Y eso fue en la cabeza de una mujer senadora como fue la presidenta Yanine Áñez, a quien creo personalmente sus ministros no le dijeron toda la verdad. Y creo que la presidenta, ante tanta presión, porque fue una mujer valiente al asumir la presidencia, y lo hace entre lágrimas, creemos los bolivianos una mejor esperanza. ¿Sí? Pero creo que los ministros en ese momento, después pasado el tiempo, no le dijeron muchas cosas. Y debo asumir también parte de la responsabilidad como ciudadano que he creído en la presidenta, y no la culpo tanto a la presidenta Yanine Áñez, expresidenta, sino creo un entorno muy perverso que ingresó. No tan perverso como los que se fueron, como los Quintana, los Linera y compañía, ¿no es cierto? Pero creo que ese es el mal del boliviano. Entran al poder y creen que pueden manejar todo, consultar, sin ver la realidad. Y creo que los casos de corrupción, los casos de alejarse de las decisiones, especialmente en el sector de Occidente, y solamente arrimarse a un sector de Oriente, hicieron que el desgaste sea fuerte y grande. Y eso provocó la bronca de la gente. Por eso también se explica una votación de bronca de la gente con el movimiento al socialismo, digámoslo así. ¿Por qué? Porque se quiso hacer de que solamente el sector de Oriente tome cierta fuerza y poder y maneje los hilos políticos, cuando sabemos muy bien en la historia de este país que en el lado del Collao, así lo digamos, me decía un amigo cruceño, realmente, William, en el Collao se suben y se bajan presidentes. Y es cierto, no es un fenómeno extraño. Y me parece que ahí hubo una desorientación entre el tema de corrupción, que creo que a la presidenta no le dijeron muchas cosas y le ocultaron la verdad, eso quiero creer, donde uno debe asumir su responsabilidad porque he sido en su parte como candidato, creyendo en esta situación. Obviamente manteniendo mi independencia, pero creyendo en un futuro mejor. Sin embargo, esto se fue diluyendo y la bronca de la gente fue votar contra esto, porque fue lo mismo que se criticó. Segundo, creo que Carlos Mesa como candidato no dio mucho porque pensó que desde su Twitter y la comodidad de su oficina había que hacer campaña y había que salir a la calle, había que conocer barrio, provincia, calles, caminos, La Ceja, El Alto, la Villa 1 de Mayo en Santa Cruz, los barrios más populares de Cochamama, en Chuquisaca, salir a la calle. No lo hizo y lamentablemente aconsejado por un grupo también de una rosca que no tiene calle, que no tiene barrio, que no tiene el sentido popular. Yo es que escuché decir un ciudadano, un voto, y no es así. Es con los movimientos sociales que tienes que pactar si quieres manejar el poder político en este país, nos guste o no nos guste, de manera inteligente. Pero bueno, se aplazaron. Y el tercer punto, creo, yo no sé cómo lo hicieron creer a Fernando Camacho que podía
liderar un cambio político y arrebatar al lado de este lado el poder político, porque se tiene poder económico, y pensaban llevar y vestirse de la banda presidencial, yo creo que ese horizonte estaba muy equivocado, José Luis. Si bien Santa Cruz tiene el poder económico y es uno de los bastiones económicos del país, sin embargo, políticamente dista mucho de donde se hace la política verdadera, que es este lado del occidente. Lo más inteligente era aliarse, dar un paso al costado, construir un liderazgo a futuro. Lo hicieron creer algo que no era, y cayeron. La bronca de la gente fue tanto que el resultado fue este. Más allá del cuestionamiento que se tiene, de las dudas que se tienen al padrón electoral, que eso es necesario, que se haga una auditoría al padrón electoral, es necesario, eso no debe pasar de esta gestión, por lo menos para las subnacionales se necesita hacer una auditoría al padrón. Pero creo personalmente que estos errores políticos rifaron la revolución que fue de la resistencia, pero que también el MAS tiene una deuda moral. Si no fuera por esta revolución, el MAS no tendría oportunidad de estar renovándose, ni tampoco lo tendría aquí a mi amigo Iván Lima como ministro, o al doctor Rogelio Maita como canciller, ni pensarlo. La rosca era una rosca. Yo los conozco bien porque me he enfrentado con ellos. Los he conocido desde la Asamblea Constituyente y sé cómo es su comportamiento, sé cómo se mueven, y por eso tenía esa rivalidad política, porque sabía que estos ciudadanos ya se habían embelecido en el poder. Primera gestión, segunda gestión no querían salir, tercera gestión se van a la selección, la cuarta más forzando. Entonces, si hay algo que tienen que agradecer el MAS, es justamente esta resistencia, esta gran revolución que se hizo, y que Evo Morales obviamente dejó el poder. Y ojalá, por el bien de este país, por el bien del mismo MAS, Evo Morales sea un simple ciudadano consejero, presidente tal vez de las 6 federaciones y del poder político del MAS, digamos así, que se distancie de ahí. Pero eso es un buen deseo. Vamos a ver qué sucede, porque ya Evo Morales ya dio la primera orden estos días. Yo me quedo ahí en el primer análisis, ¿no? Perfectamente. Le agradecemos también al doctor William Vascopé. Vamos a solicitar a nuestros invitados especiales del fin de semana quizá hacer una nueva ronda en este primer punto para establecer algunas puntualizaciones, pero de manera muy breve, para posteriormente ingresar ya de lleno al segundo punto. Si tiene algunas puntualizaciones, seguro los tiene el ministro de Justicia, el doctor Iván Lima. Adelante. Gracias. A ver, yo pienso que el expresidente Evo Morales, creo que es el único punto que tendríamos que entrar en debate, ha administrado el país durante 14 años. Tiene una experiencia acumulada que la tiene en épocas de bonanza, en épocas en las que las materias primas tenían precios altos y en épocas en las cuales han caído los precios de materias primas, y definitivamente todos los expresidentes, como todo boliviano, tienen derecho a opinar, a participar de la vida política, pero lamentablemente, y aunque se quisiera desde el rango ministerial o desde la política decisoria, no se puede escuchar a los 11 millones de bolivianos. Sin duda alguna, el expresidente Evo Morales tiene una voz importante, tiene una voz relevante, y definitivamente, como la de todo boliviano, debe ser respetado, lo cual no implica que esa voz sea decisoria. Es un consejo, es una voz que tiene derecho de expresarse, pero definitivamente no es quien define las políticas públicas del país. Quien define las políticas públicas del país se llama Luis Arce y es el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Hecha esa puntualización, me parece a mí que es muy importante tomar una palabra que yo he escuchado muchas veces en los últimos días. Yo tengo esperanza de que logremos restablecer las relaciones entre bolivianos. Hay algunos pactos políticos que teníamos hasta la última crisis que nunca se habían roto. Por más que ha habido épocas muy duras, me refiero a la época de democracia. En dictadura, usted que los más mayores han vivido épocas durísimas, pero en épocas de democracia no se quemaba la casa del líder opositor, o no se destruía bienes públicos como se ha destruido, y lo más grave, no se utilizaba al Ministerio Público con esta lógica de parafiscales o de personas que van a destruir la dignidad, la integridad de los políticos. La política tiene códigos, la política tiene que tener definitivamente un respeto y cierta altura, y yo quisiera pensar que esta palabra esperanza que se está usando, la respetemos todos, llevando el diálogo político a la altura
que ha tenido en sus mejores momentos. Yo recuerdo mucho el rol de Luis Ocio Sanginés, el vicepresidente, que ha construido la teoría de los 2/3 para elegir al fiscal general y a los ministros de la Corte Suprema en su momento. Lleguemos a ese consenso. Hay una oportunidad histórica y se vienen retos muy importantes. Yo he pedido ya una entrevista a una reunión oficial con el presidente del Senado, con el presidente de diputados, para pedirles que en lo inmediato institucionalicemos el defensor del pueblo. Es la primera decisión que necesitamos, construir consensos y ver cómo logramos que los mejores bolivianos postulen para ese cargo. Ese cargo requiere 2/3 de voto constitucionales, eso no se ha cambiado en ningún reglamento, y ojalá que logremos que esta decisión sea tomada con un acuerdo político entre todas las fuerzas y encontremos otra Ana María Romero de Campero, al mejor boliviano que vaya a ocupar estas funciones. En lo que a mí me toca, la ley del notariado plurinacional, la ley preveía un concurso público. A alguien se le ha ocurrido quitar ese concurso público, no me parece adecuado. He ratificado al director del notariado y he convocado al Consejo Nacional del Notariado para que en lo inmediato saquemos una convocatoria pública y elijamos al director nacional y al director departamental con todas las garantías y seguridades de la más absoluta transparencia. Por más que no sea obligatorio, yo podría haber elegido al director nacional y a los departamentales. Le invito a todos los destacados abogados bolivianos que tienen esta función notarial y la experiencia en el área, que puedan participar de este proceso meritocrático que vamos a emprender. No es obligatorio, pero lo vamos a hacer. Y lo mismo a los notarios, que se organicen, que de una vez nos manden sus representantes para el Consejo del Notariado, para que hagamos el trabajo más transparente. Creo que esa es la palabra que puede resumir mi intervención, estimado José Luis. Esperanza, esperanza de volver a construir institucionalidad y la certeza de que en todos los temas en los cuales existe el abuso de alguien, yo acuerdo, y mi maestro ha sido Bladman en esto, había una pelea permanente con Carlos Sánchez. Ojalá que no haya un Carlos Sánchez en este gabinete, pero quiero seguir el ejemplo de mi maestro y mostrar que desde el Ministerio de Justicia se puede lograr un respeto permanente a la Constitución y a los derechos humanos. Muy bien, le agradecemos al doctor Iván Lima, realizando algunas puntualizaciones sobre el primer punto. La misma opción para don Luis Eduardo Siles, algunas puntualizaciones respecto al primer punto para cerrarlo. Bueno, debo decir con toda sinceridad que me entusiasma la lógica del discurso del doctor Lima, me entusiasma y me llena realmente de esperanza, y realmente espero que lo que él dice se plasme en la realidad. Don Evo Morales, que ya es parte de la historia, es, como dice el expresidente Quiroga, un hombre que hizo un triple fraude, ¿no es cierto? Hizo un fraude con la Constitución, que la hizo aprobar con balas en la calancha y después no la respetó cuando se trataba de ser reelegido. Hizo un fraude popular, puesto que hubo un referéndum y no respetó el resultado del referéndum. Hizo un fraude electoral, porque el 2019 hubo un fraude electoral. Si realmente eso es lo que queremos cambiar, queremos que eso no vuelva a ocurrir, no se vuelva a producir, entonces yo voy a ser el primero en aplaudir y en saludar una gestión de esa índole, en conjunto y a nivel específico en los problemas que hay que enfrentar en el país. Si vamos a cambiar el discurso de la agresividad, de la descalificación del otro, por un discurso de consenso, de respeto, de cordialidad, de entender que todos somos bolivianos independientemente del color de piel, del origen étnico-cultural de cada uno, de su nivel social, realmente estaríamos aquí concretando lo que fue el ideal revolucionario de los años 50, que se traducía en la alianza de clases, en la alianza de las culturas, en la alianza de las generaciones, en la alianza de las visiones. Entonces estaríamos avanzando mucho y eso no queda más que alegrarse por eso y esperemos que así sea. Lamentablemente, para volver a la realidad, cuando llega, por ejemplo, el señor Linera, lo primero que dice que todos son una basura, empieza a insultar a medio mundo y eso nos retrotrae a esa época de abusos, de autoritarismo, de violaciones a los derechos humanos. Cuando hablamos de
que se va a investigar lo ocurrido en Sencata y en los otros episodios durante el gobierno anterior, me parece muy bien, pero esperemos de que seamos a un nivel internacional de objetividad y seriedad, que tomemos en cuenta que la gente en Sencata, se ha visto en la televisión, pretendía ponerle fuego, volar un centro de almacenamiento de hidrocarburos. Hubieran muerto miles de personas si es que eso se llevaba a cabo. Eso tiene que ser tomado en cuenta en cualquier investigación objetiva, ¿no es cierto? Y no defiendo al gobierno anterior porque, como le decía el doctor Vascopé, el gobierno anterior cometió muchísimos errores y realmente se rifó una oportunidad histórica que tuvo, sobre todo con la candidatura de la señora Áñez y con una serie de desaciertos, un mal manejo de la pandemia, en fin. Pero lo justo es lo justo y lo objetivo es lo objetivo. Yo no creo que sea un gobierno que haya tenido la intención de masacrar a nadie ni matar a nadie, pero se dieron situaciones donde se ejercía violencia del otro lado. Los días después de noviembre fueron muy violentos, de gente que, recordémoslo, también bloqueó los caminos en la pandemia, no pasaba el oxígeno, la gente se muere en los hospitales por falta de oxígeno. ¿Podemos imaginar un cuadro más triste y bárbaro que ese? Yo creo que no. Por lo tanto, a la hora de hacer un juicio de valor sobre lo que ocurrió y un juicio jurídico, digamos, tenemos que tomar en cuenta todos los elementos con la hidalguía que en sus palabras expresa el doctor Lima. Y tenemos que darle el beneficio de la duda a todos los actores, puesto que en algunos casos recién están empezando, otros no están empezando, sino están respondiendo a otros grupos de interés o de poder. Bueno, tampoco es en sí necesariamente malo. Yo creo que se refirió a un exministro, el señor Carlos Sánchez. Yo creo que si él fue de una triste memoria para algunos, Juan Ramón Quintana es lo más parecido a Carlos Sánchez en el gobierno anterior y también fue de muy triste memoria para muchos. Y por lo tanto, yo creo que en todos los gobiernos hubo gente, como él lo menciona, gente como René Blattman, en fin, que tenía otro estilo y otra concepción de la bolivianidad. Es decir, somos bolivianos, tenemos una relación fraterna entre nosotros y no una relación excluyente de odio y de confrontación, sino más bien de fraternidad. En este proceso pasado, satanizamos muchas cosas, ¿no es cierto? Se dijo, los 2/3 son un cuoteo, se van a cuotear determinados espacios públicos. En cualquier parte, pues los 2/3 son un tema esencial, porque obligan a ponerse en el lugar del otro, a escuchar. Lo propio con la democracia pactada. Si la democracia pactada está mal, la democracia pactada está bien, porque la democracia es pactada. Todas las democracias del mundo son producto de un acuerdo que llevan las visiones contrarias. Entonces, bueno, todas estas cosas son un avance y esperemos de que esto se traduzca en frutos concretos a pesar de la adversidad que vamos a vivir en temas económicos y en otros. Muy bien, le agradecemos a don Luis Eduardo Siles. Vamos con usted para cerrar este primer punto, doctor William Vascopé. Sí, puntualizar lo siguiente. Obviamente se está comenzando una nueva gestión de gobierno y es necesario, como se dijo el ministro de Justicia ahora, el doctor Iván Lima, se tiene que averiguar lo que pasó en Sencata, pero si es así, obviamente hay que ver la dimensión entera que ha pasado ahí, porque había gente fanatizada también que quería la violencia y el caos en este país, porque no se recuerdan la emboscada que ocurrió con los mineros que venían de Potosí y fueron emboscados por francotiradores, que en ese momento estaba todavía Evo Morales. Habrá que investigar eso. Habrá que investigar la quema de las casas como del doctor Waldo Albarracín o de Casimira Lema. O sea, no podemos llegar a ese límite, a esa confrontación de llegar al odio, de quemar lo personal, lo patrimonial de alguien. No, la política no es eso. Nos hemos desgastado y hemos desgastado la política y lo político, que hemos llegado a estos extremos. Se tiene que investigar obviamente lo que ha pasado con la quema de los Pumacatari, de la persecución de mucha gente. En el anterior gobierno que se ha ido transitorio, en los que se fueron anteriormente antes del transitorio, si queremos justicia. Y voy a tomar la palabra al doctor Lima, porque es necesario también, y espero que lo haga el doctor Lima, hay que impulsar una reforma del nuevo Código de Procedimiento Penal. Y debemos retomar esa discusión, porque la justicia no puede estar con 4, 5, 6, 7 años en un proceso penal, en una etapa preparatoria de 2, 3 años, no. Y el ciudadano es el que todos los días va a la justicia. Y lamentablemente la justicia es de las instituciones que no le da confianza en absoluto y ahonda la crisis de democracia.
Creo personalmente que tengo esperanza en que el doctor Lima impulse, porque es un hombre que conoce el tema penal, sabe lo que ha ocurrido y que ocurre en el sistema penal y en el sistema judicial en Bolivia, y ojalá, doctor, realmente se pueda reformar y dejar un buen código del nuevo sistema penal. No con las cosas que quiso hacer Linera, ¿no? Con el anterior código que condenaba la protesta social, condenaba las redes sociales, condenaba a los médicos y a los oficios, ¿no es cierto? Condenaba la libertad de prensa a título de seguridad del Estado. Por favor, eso era totalmente inconstitucional, por eso la ciudadanía entera se resistió. Ojalá se proyecte. Y tomo la palabra porque creo que hay que abrir el debate de si es necesario reformar la Constitución. Y creo que dos cosas hay que reformar inmediatamente. Primero, la elección de jueces. Desde la Asamblea Constituyente yo fui uno de los críticos de que no deberíamos llevar a elección. Ya lo dije alguna vez. El juez, ¿por qué se pide el voto para el político? Porque administra la cosa pública, necesita legitimidad del boliviano, porque está manejando lo patrimonial. Pero el juez lo que administra es el valor justicia. A él no le podemos elegir por votación pública, no se lo puede hacer, se lo tiene que hacer con una meritocracia, una preselección de quienes saben de esto. Obviamente será en el Parlamento, pero será con el concurso de los colegios de abogados, las facultades de Derecho, Derechos Humanos, y los mejores lúcidos magistrados o abogados lleguen a ser magistrados. Yo creo que eso habrá que debatir si hacemos una reforma parcial de eso, porque es necesario. Ya se vienen las elecciones judiciales a futuro. Son 2 o 3 años más y va a haber elecciones judiciales en este gobierno, así como también tenemos que nombrar defensor del pueblo o contralor, ¿no es cierto? Y ojo, creo que el otro punto es hablar de la reelección. Creo que hemos escarmentado. Creo que solamente va a tener que existir una elección y que sea igual que la Constitución norteamericana, sea solo una vez y nunca más. Claro que la Constitución norteamericana da posibilidad de que entre otros 4 años. En ese sentido nosotros casi lo pusimos en la Asamblea Constituyente, pero no nos dimos cuenta el carácter tan autoritario que tenemos como sociedad, porque Evo Morales encarna ese carácter autoritario muy duro. No es justificarlo, Evo Morales, pero creo que eso se supera con la educación a futuro, ¿no es cierto? Y yo creo que habrá que abrir el tema de que solamente se debería tener una gestión por 5 años y más no puede ya volver nunca más. Esa es mi sugerencia en una reforma constitucional. Ese partido político tendrá que buscar otro presidenciable. Y así cortamos, porque ya es tan sintomático esto de eternizarse en el poder, que usted ya lo ve hasta en la Federación Boliviana de Fútbol. Y usted lo ve en las asociaciones de fútbol. Yo he visto con tristeza que esto se trasladó hasta el tema de la administración de fútbol, por eso la hecatombe en nuestra representación del sentimiento más lindo que tenemos por el deporte, el fútbol. Yo creo que esto hay que cambiar. Y otro punto, con esto concluyo, yo creo que hay una cuestión que me ha llamado la atención. El nombrar autoridad jerárquica del gabinete al señor Calvimonte me parece que es una tristeza. Porque este ciudadano fue el que reveló la enfermedad del magistrado Gualberto Cusi, ex magistrado, de la manera más cobarde, en conferencia de prensa, violando la ley 3729, que es la ley de prevención de VIH y SIDA, lo sacó a la palestra. Y quien le habla fue abogado del digno magistrado, ex magistrado Gualberto Cusi, que padeciendo esta enfermedad lo sacaron inclusive desde la clínica, desde el hospital lo sacaron a que declare en la Cámara de Diputados. Fue tan aberrante esta conferencia de prensa que este ciudadano, por dignidad, por respeto a la renovación misma del MAS, debería estar renunciando. Yo soy un ciudadano que pido que este ciudadano debería estar ya fuera de ese gabinete. Se equivocaron en poner a alguien que puso y violó el derecho humano de un ciudadano y lo lapidó. Y obviamente esto venía desde más arriba, ¿no es cierto? Yo creo que eso, si queremos comenzar a reconciliarnos, tenemos que poner gente que realmente respete los derechos humanos, la Constitución, más allá de los colores políticos. Si hay algo que nos va a llevar a darnos la mano entre bolivianos, es volcar la hoja y después mirarnos de frente, que somos semejantes y que tenemos que sentarnos a dialogar, concertar, negociar. A veces se gana, a veces se pierde, se cede, se concede, pero eso es la política. Pero si vamos a querer imponer, no va a estar muy bien. Y este señor Calvimonte debería irse. Y en el tema de los 2 tercios,
se tiene que restituir en el Parlamento el tema de los 2/3, si no, no es democrático. Yo concluyo con mi intervención en esta primera parte. Muy bien, le agradecemos al doctor Williams Vascope. Y precisamente respecto a lo último que decía, esto tiene mucho que ver con el segundo punto que ahora abordamos en Diálogo en Panamericana. Se trata de las perspectivas del trabajo que va a desarrollar, que ya empezó a desarrollar la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hay prioridades, ya lo han mencionado, por ejemplo, la elección del Defensor del Pueblo, elección de algunas otras autoridades, quizá la posibilidad de generar modificaciones a la Constitución Política del Estado, en algunos casos de bastante urgencia, pero ya empezó con un problema, ¿no es cierto?, esta Asamblea Legislativa, que tiene que ver con este tema de los 2/3 de voto. Vamos a cederle la palabra al ministro de Justicia, al doctor Iván Lima, en este segundo punto. Adelante. Gracias, José Luis. Iniciando el tema de la agenda de la Asamblea Legislativa, hay que recordar que definitivamente el trabajo inicial lo hace la anterior Asamblea Legislativa, que tenía 2/3 del movimiento al socialismo. Ahora, los reglamentos están previstos por nuestra Constitución Política del Estado. A diferencia de una ley, no tienen que ser publicados en la Gaceta Oficial de Bolivia y solamente pueden ser modificados por 2/3 de votos. Entonces, creo que ha habido ahí una decisión política del movimiento al socialismo que puede ser criticada, puede ser cuestionada, pero hay que analizarla en el contexto de la situación que se ha dado. Yo le recuerdo al país que en la Asamblea Constituyente, que era un acto muy importante, muy destacado, no me deja mentir el doctor Vascope, en un año no aprobaron ni un solo artículo, justamente por el tema de los 2/3. Esta regla de los 2/3 que genera democracia también puede generar del otro lado, siempre todo hay que verlo con las dos visiones, un bloqueo absoluto a la gestión, porque la minoría pasa a ser la que toma las decisiones. Y en una democracia, las mayorías son las que tienen que implementar el plan político por el cual se ha votado para ellas, o por ellas. Este escenario lo desarrollo en esos términos. Hay una posibilidad que si todo se hace por 2/3, el país no tenga gestión y no tenga gobernabilidad. Por lo tanto, hay que elegir las temáticas y materias que son aprobadas por 2/3. Sin duda alguna, la aprobación de leyes por Constitución se hace por mayoría absoluta de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Aprobar una ley no requiere 2/3 de votos y no lo requiere en ninguna parte del mundo. Se prueban las leyes por mayoría absoluta. Hay un país, Colombia, que pide 3/4 de la Asamblea para poder aprobar determinado tipo de leyes, y se puede dar una calificación mayor. En nuestro país, la ley de autonomías Andrés Ibáñez es la única ley que necesita 2/3 de votos para su modificación. Es decir que hay que analizar qué materias tienen que tener los 2/3, porque definitivamente, inclusive hay una ley, la del presupuesto nacional, que en caso de empantanamiento en la Asamblea se puede promulgar directamente por el presidente. Cada materia tiene que tener un tratamiento. Creo que para la tranquilidad del pueblo boliviano, esos 2/3 están en la Constitución, y un simple reglamento, disculpen con el debido respeto, simple, porque es solamente eso, un reglamento operativo, no te puede cambiar la Constitución. Lo que está en la Constitución con 2/3 no se ha tocado, no se ha modificado y se mantiene. Creo que hay dos temáticas que merecen un estudio, una aclaración al país de estos 2/3. El ascenso de generales de las Fuerzas Armadas y la designación de embajadores, con un contexto que es importante analizar e informar. El tema de las Fuerzas Armadas nos ha traído una grave dificultad en el gobierno de la presidenta Yanine Áñez. Se ha leído la Constitución en términos de que era una mera formalidad, que era un acto administrativo sin mayor trascendencia, que el Senado apruebe la designación de generales. Y tal es así que Yanine Áñez ha entregado el bastón de mando y las estrellas de generales por decreto supremo. Eso no está bien, eso es contrario a la Constitución, eso no se hace, pero se ha hecho. Y actualmente el generalato de muchos miembros del alto mando está en cuestionamiento. Y no está en cuestionamiento solo por el movimiento al socialismo, son senadores y diputados de oficialismo y oposición
que han cuestionado ese acto y el desarrollo en la Asamblea ante el Tribunal Constitucional. Hay 4 acciones constitucionales que están en debate en el Tribunal Constitucional, y voy a aclarar por qué están en el Tribunal Constitucional. La Constitución, me voy a permitir usar la Constitución del doctor Bascopé, en el artículo 250 de nuestra Constitución señala, perdonen ustedes que tenga que leer acá, señala que la designación de los ascensos, dice artículo 250, los ascensos en las Fuerzas Armadas serán otorgados conforme con la ley respectiva. No dice aquí conforme al reglamento de diputados o el reglamento de senadores, dice acá los ascensos en las Fuerzas Armadas serán otorgados conforme con la ley respectiva. Y no solamente son los ascensos de generales, todos los ascensos en nuestras Fuerzas Armadas tienen que aprobarse mediante una ley, y no hay la ley. No tenemos la ley que regule el tema de los ascensos. Por eso los parlamentarios han llevado el tema al Tribunal Constitucional y le han dicho, ¿quién tiene razón? ¿Yanine Áñez por decreto o la Asamblea por resolución en mandar a designar generales? Ninguna de las dos. En mi opinión, lo que manda la Constitución es que necesitamos una ley que regule los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas. Preguntabas cuál es la prioridad de la agenda. Me parece que esta ley es una de las prioridades absolutas. Tenemos que generar una ley que regule los ascensos y que le dé el respeto a las Fuerzas Armadas, el debido respeto a su carrera. Yo soy subteniente de las Fuerzas Armadas, hice mi servicio militar en compensación, tengo la condecoración Eduardo Aroa de esa institución, soy muy respetuoso a esa institucionalidad, y los militares de honor la tienen muy clara. Los militares de honor respetan su palabra. Es un delito en el Código Penal faltar al honor. Entonces, una institución con esas reglas de juego tan claras, tan contundentes, no puede no tener una ley de ascensos. Eso es una prioridad en el país, porque lamentablemente las actuales regulaciones le dan un premio a quien consigue más medallas, más memorándums de felicitación, más, disculpen la palabra, yunquerío. Y eso no funciona en un país democrático. En un país democrático tiene que ser el primero del curso, el que hace todas las escuelas de comando, el que genera mayor empatía y liderazgo dentro de sus fuerzas, quien sea el general. Debería ser siempre el primero de curso. ¿Cómo blindamos eso? Con una ley. La Constitución ha marcado. Esa ley es urgente. Por eso creo que el debate sobre el reglamento es un debate que no es tan trascendental. Lo otro que me preocupa es la carrera diplomática, que es el otro elemento de los 2/3 que está en tela de juicio. Es correcto lo que ha ocurrido con el embajador de Ciencia y Tecnología, Mohamed Mostajo. O sea, ¿se puede crear un embajador por decreto supremo? Nuevamente recurro a la Constitución. No se puede hacer eso. La Constitución señala que los embajadores deben pertenecer a un escalafón diplomático y a una carrera diplomática. Yo entiendo que, y lo hay, el Tribunal Constitucional recientemente ha admitido una acción de inconstitucionalidad abstracta contra los decretos que han permitido que la canciller Longaric modifique y designe en la carrera diplomática. Ahí nuevamente tenemos que esperar una decisión del Tribunal Constitucional, pero hay una ley de carrera de escalafón diplomático. Yo les planteo esta visión que creo que debe tener la política exterior boliviana y que le he estado conversando con el canciller en los últimos días. ¿Tiene sentido que Bolivia no tenga ingreso al Mercosur en tiempos de pandemia, de globalización? ¿Qué está faltando para que seamos parte de Mercosur? Falta la ley de Brasil. Y en un año de buena relación con Bolsonaro no han logrado aprobar la ley de Brasil que autorice el ingreso de Bolivia a Mercosur. Pero es una urgencia y una importancia muy grande lograr que esa ley sea aprobada por el Brasil y seamos miembro pleno del Mercosur. Esa es una cosa que solo se hace con embajadores de carrera, con gente profesional, diplomáticos que se han formado para eso. Yo no me animaría a ser embajador, yo tengo formación de juez, de abogado, pero hay una carrera, hay una institucionalidad y un estudio que hacen nuestros colegas especialistas en Derecho Internacional para poder manejar estas temáticas. Es un reto, hay que lograr entrar a Mercosur, pero ahí no termina la cosa. Tenemos el tema del Silala, que es preocupante, en La Haya, y no podemos los bolivianos renunciar a nuestro acceso libre y soberano al Océano Pacífico. Eso solo lo va a construir una diplomacia y una carrera que respete las reglas de la Constitución. Escalafón diplomático, designación por el Senado.
Creo que ahí viene una preocupación legítima que espero discutamos y sigamos debatiendo. Los embajadores del país, quienes nos van a representar en la OEA, en Naciones Unidas, en todos los países, tienen que tener un escalafón y una carrera diplomática que entiendo está en buenas manos en nuestro actual canciller. Rogelio Maita, para mí, es un hombre comprometido con los valores de la Constitución y con el cual estoy muy contento de formar parte de un gabinete. Creo que este escenario que se está planteando del reglamento de los 2/3, que tiene esos dos puntos estructurales, diplomacia y el tema de las Fuerzas Armadas, pasa por un horizonte. Necesitamos que el Tribunal Constitucional decida. Ahí debo ser muy enfático. La independencia del Poder Judicial impide que podamos inclusive opinar sobre lo que va a decidir el Tribunal Constitucional, pero sí lo que se le puede exhortar a Paul Franco, un amigo, creo que de todos nosotros, destacado constitucionalista, es que su tribunal tome en vida esa palabra que nos han enseñado los maestros de que la justicia que tarda no es justicia. O sea, son temas de profunda sensibilidad para el país y es oportuno que el tribunal acelere su trabajo y dilucide el tema de las Fuerzas Armadas y la carrera diplomática para que la Asamblea, el vicepresidente Choquehuanca y nuestros nuevos asambleístas nos den leyes nuevas que regulen esa materia. Lo demás, estimada población del país, colegas, miembros de este panel de debate, es para mi gusto tema administrativo, tema que tiene que ver con aspectos de tramitación de la ley. Y hay una figura en Norteamérica que se conoce como el filibusterismo en el Parlamento, y acá tenemos un parlamentario destacado que, como Marcelo Quiroga y muchos otros, con bancadas mínimas y reducidas y con reglamentos aún más restrictivos que el que tenemos, han logrado convencer al país que determinadas leyes no son válidas. La forma del reglamento no es importante, lo importante son las ideas y la seriedad de la oposición. Vamos a convencer al país que el movimiento al socialismo, o el oficialismo en este caso, al cual represento, es un abusivo, corrupto, o no hace bien las cosas con ideas y con argumentos. No creo que funcione con reglas de filibusterismo o reglas que vayan a destruir el trabajo parlamentario utilizando esta regla de 2/3, que es meramente, en mi criterio, administrativa. Creo que el vicepresidente ha planteado un escenario muy claro de consenso, de conciliación y de diálogo, y voy a insistir con la convocatoria al Tribunal Constitucional. Comunidad Ciudadana ya ha presentado en esta semana una acción contra resoluciones del órgano legislativo en Sucre contra los reglamentos, argumentando, me parece que con un muy buen criterio, criterios jurídico-constitucionales para dejar sin efecto esta modificación. Nuevamente, estamos en manos del Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre esta temática y nos dilucide esta situación. Yo creería que la Comisión de Admisión, en este caso, debe pronunciarse en lo inmediato, lo más pronto posible, con la debida celeridad en esta temática. Ya no es un tema entre los políticos, sino es un tema de los jueces del Tribunal Constitucional, y orientar a la población, dejar claro si esta modificación de los reglamentos es o no constitucional. Termino con esta idea. Creo que lo he reconocido, estimado doctor Vascopé, ha sido un error el Código del Sistema Penal. Usted tenía razón en la mayor socialización que se necesitaba, y creo que en estas leyes y en este trabajo que se viene tenemos que debatir, tenemos que discutir y tenemos que agotar todas las posibilidades para que las normas que vienen para la transformación de la justicia, que es el área que represento, sean de consenso, sean normas emitidas por el bien del pueblo boliviano. Por eso creo que este tema de los 2/3 y esta polémica deberíamos superarlo con hechos, con acciones, demostrando que tenemos la voluntad de sentarnos, de dialogar, de hablar como está pasando en esta mesa y, en lo posible, lograr consensos para aprobar estas leyes. Muy bien, en este segundo punto también le vamos a solicitar a don Luis Eduardo Siles pueda dar cuenta de lo que significa para él este criterio en torno a la labor que tiene que desarrollar la Asamblea Legislativa Plurinacional y sobre todo esa polémica que se ha generado alrededor de la figura de los 2/3. ¿Qué nos puede mencionar?
Bueno, José Luis, yo creo que tanto usted como yo estamos en desventaja aquí porque los dos no somos abogados y estamos aquí con dos eminentes, jóvenes y brillantes abogados. Yo creo que eso también es una diferencia, no solo en la visión que uno pueda tener o el conocimiento de las leyes y de los temas jurídicos, sino también en la visión. A mí me da la impresión que en Bolivia tendemos a judicializar absolutamente todo. Hemos judicializado la política y eso no solo trae consecuencias positivas, también trae consecuencias sumamente negativas, en el sentido que al final se traslada el poder de decisión a la instancia constitucional y todas las otras que podían haber resuelto el tema antes, pues han mostrado su inhabilidad para hacerlo. En este caso, el tema es qué rol tienen que cumplir la Asamblea. La Asamblea tienen que hablar los asambleístas, tienen que intercambiar criterios entre ellos y llegar a consensos para evitar ir al árbitro constitucional y que necesariamente tenga que dirimirse las cosas a ese nivel. En ese sentido, yo también critico el gobierno anterior, no hizo el esfuerzo suficiente para entablar un diálogo, una búsqueda de consensos con el Parlamento de entonces, que lo tenía en contra. Yo creo que la señora Áñez no llamó o no se juntó las suficientes veces, creo que no se juntó ni una vez con la señora Copa. Tenían que haber sentado y tenían que haber hablado, y eso es algo que esta Asamblea Legislativa tiene que hacer, y de ahí se evita que se vaya necesariamente al camino judicial. Yo creo que efectivamente nadie quiere una situación de bloqueo de las leyes o de los nombramientos o de las iniciativas por parte de una minoría, pero la regla de los 2/3 aplicada en muchísimos países del mundo obliga pues al debate, obliga pues a la concertación, o sea, pone en vigencia el pluralismo, al reconocimiento del otro, al control. Entonces, en ese sentido no entendí por qué lo último que hace la gestión anterior es eliminar la regla de los 2/3, porque si uno escucha los argumentos que explica el doctor Lima, bueno, se puede debatir el tema, pero el problema es que aquí hubo el ingrediente político. La lectura es, mientras el movimiento al socialismo tuvo los 2/3, entonces se mantiene el respeto sagrado a la ley a la regla de los 2/3. Cuando pierden la mayoría, los 2/3, entonces ahí ya no vale los 2/3. Y obviamente eso recuerda a una maniobra totalmente inaceptable y poco hidalga, digamos, del oficialismo hacia la oposición. Esa es la idea que quedó, además lo hacen el último día de una gestión, y bueno, y quedan cosas como este tema del generalato de estos generales. Hay una especie de limbo que yo creo que es lo último que queremos como país, es tener una duda sobre si un general es o no general. Esto me parece absolutamente preocupante y terrible. En mis épocas, y sigue estando redactado así, la Asamblea, el parlamentario, tiene 3 funciones: la función de legislar, de gestionar y de fiscalizar. Se nos dijo antes del 2006 que el Parlamento eran unos levantamanos, no hacían nada, solo acataban lo que dice el Ejecutivo, los suplentes en época de crisis económica constituyen un gasto insulso, etcétera, etcétera. Llegado al poder ya no importa eso, ¿no es cierto? Es decir, los suplentes se mantienen, los levantamanos son de otro color, pero siguen levantando la mano, y las cosas se dan en los mismos términos. Ahora me pregunto, ese otro cambio, donde tengamos una asamblea que sea realmente deliberativa, donde se contrasten las visiones, donde se debata hidalgamente, ¿se podrá dar? Ojalá que sí. A mí siempre me gusta recordar de que en la Comisión de Derechos Humanos del 93 al 97, éramos del oficialismo, Juan del Granado y yo, y sin embargo jamás se nos hubiese ocurrido, porque éramos del oficialismo, no investigar un caso de derechos humanos, de violaciones en el Estado, al nivel que sea, ¿no es cierto? De hecho, se investigó que los detenidos por el caso terrorismo habían sido torturados o golpeados, en fin, y se emitió un informe en ese sentido, no por razones ideológicas, sino porque tienes que ser serio en hacer ese trabajo, sobre todo si vas a investigar si un ciudadano fue pateado en un recinto policial y muerto, no vas a investigar de qué partido es el policía, ¿no es cierto? Eso no puede contar. El trabajo tiene que hacerse con respeto a la objetividad y a la verdad.
Entonces, bueno, esta asamblea esperemos que esté a la altura de este desafío, esperemos que este tema de los 2 tercios se pueda discutir más y corregir en lo posible. Estoy de acuerdo que los embajadores tienen que ser nombrados de acuerdo al escalafón y a la carrera diplomática, aunque existe un cierto margen en todos los países para nombramientos de tipo político, de gente que tenga la envergadura académica, personal, de experiencia para representar al país convenientemente, independientemente si no pasó por el estudio del tema específico, ¿no? Pero hay gente que por su trayectoria de vida puede representar a un país, y eso a buen criterio del presidente y con la población del Senado. Para eso están los 2 tercios. Entonces, bueno, esperemos que el Parlamento recupere su vocación democrática y pueda jugar el rol que tiene que jugar, que no nos obligue a judicializar todo y ir sistemáticamente al Tribunal Constitucional en esta nueva etapa. La mayoría de los parlamentarios también son nuevos, tienen 5 años por delante y una gran oportunidad para llevar a cabo esta tarea. Muy bien, le vamos a dar la palabra ahora al doctor Williams Vascope para que pueda dar cuenta también de este tema, el segundo punto que tiene que ver con el trabajo, la perspectiva en la labor de la Asamblea Legislativa Plurinacional, incluido ese tema de los 2 tercios. Adelante. Gracias, José Luis. A ver, puntualizar, quiero comenzar primero por el tema de los 2 tercios, que no es poca cosa sobre el tema de los reglamentos. No es muy razonable ni aceptable si es uno demócrata convencido de la Constitución, de los pactos y de la tolerancia entre diferentes, y que hay algo que nos une, es justamente el apellido de ser bolivianos. No he sido muy honesto los 2 tercios del MAS al haber reformado el tema de la Cámara de Senadores y Diputados por lo siguiente. Primer punto, porque, por ejemplo, se ha cambiado en el reglamento el cambiar a antojo político, si así le beneficia a la mayoría absoluta del MAS, el orden del día. Si hay un tema, por ejemplo, de cuestionar a algún ministro, lo podrían cambiar y no se podría cuestionar al ministro. Eso no es menos importante. Si están viendo por un tema de gobernabilidad, porque son mayoría, están muy equivocados. Ese 55% es un voto de confianza que le está dando el pueblo boliviano, pero no es un cheque en blanco para llegar al abuso que hizo Evo Morales con sus anteriores parlamentarios. Y no es saludable, porque puede ser que esto le pase facturas al movimiento al socialismo. Entonces, cambiar eso en las reglas del juego no es nada sano. Y es más, el tema del tiempo y materia, que se tendría que discutir y aprobarse con 2 tercios, si se quería pasar las formas, lo harían ya con mayoría absoluta. Si una ley no les gusta discutirlo o quieren aprobarlo, lo van a pasar por encima, sin necesidad de consensuarlo, por solamente mayoría absoluta. Y esa es la desconfianza que se tiene con el movimiento al socialismo. Ese es el punto. Yo creo que manejar los 2 tercios le daba más legitimidad a la Asamblea Legislativa, era mucho más democrático. Es más, yo creo que el tema va por un tema que no quiero pensar, pero por ahí se da. Tal vez me equivoco en la hipótesis. El tema de los 2 tercios se aprobaba también para la condecoración en el alto grado del Cóndor de los Andes. O sea, ¿a quién dan el Cóndor de los Andes? No es a cualquiera. Un ejemplo fue Germán Buch, un gran héroe de la Guerra del Chaco, presidente de este país, que fue honrado con el Cóndor de los Andes. ¿Por qué lo cambian a solamente simple mayoría? Y aquí yo quiero pensar mal en extremo, pero ojalá me quiera equivocar. ¿No será que la mayoría simple del MAS quiere lavarle la cara a Evo Morales, condecorándole con algo en el Parlamento, para mostrarlo después a nivel internacional que lo que ocurrió acá era algo totalmente contrario y que no hubo nunca fraude? Yo ojalá me esté equivocando, porque si ocurre que Evo Morales lo condecoran con la simple mayoría en el Parlamento, no, ya sería un insulto a quienes recibieron el Cóndor de los Andes, ¿no es cierto? O sea, ¿a quién quieren maquillar? Yo creo que el movimiento al socialismo tiene que desparasitarse de esos alientos autoritarios que dejó anteriormente la rosca palaciega que tenía Evo Morales y García Linera. En ese contexto es necesario que ese reglamento no debería haber sido obviado. Y es más, el tema de las Fuerzas Armadas. No es posible, claro, toda ley es con mayoría en el Parlamento,
pero la forma como se lleva la ley era con 2/3. Y esto era justamente para consensuar que los primeros de cada promoción, policías o Fuerzas Armadas, realmente se tengan a los meritorios. Con esto de amplia mayoría me trae el recuerdo de que van a tener lo que hizo el movimiento socialismo anteriormente con los 2/3. A quien es adherente al gobierno, ese es el que va a ascender, y ese es el que va a ser general de fuerza, o de una determinada fuerza, o del comando en jefe de la policía. Y no puede ser esto. Tenemos que respetar las instituciones. Si hay algo que siempre habíamos hablado con el doctor Lima, es la meritocracia. Y un país que tiene en sus altos mandos jerárquicos a gente meritocrática, José Luis, amigos de Panamericana, tiene más posibilidades de encontrar un progreso y una profundidad en institucionalidad, porque no es cualquier aventurero. Cuando usted tiene de ministro de justicia, cuando usted tiene de ministro de un Tribunal Supremo de Justicia, de magistrado a un eminente ciudadano boliviana, o de defensor del pueblo, o si lo tiene de fiscal general a un meritocrático ciudadano, este no se va a jugar por cualquier cosa, porque tiene un nombre que cuidar. Pero si metemos aventureros que por el dedo político han llegado, pues estos se van a jugar cualquier cosa. Ahí tenemos la sentencia constitucional 084 de reelección indefinida, que dijeron que es un derecho humano el reelegirse indefinidamente por encima del derecho humano del referéndum de todos los bolivianos. Y tenemos esos sujetos que ahora están denunciados, pero que estoy seguro que ese juicio que se ha presentado, esa demanda, esa denuncia que se ha presentado, posiblemente quede en nada, porque nuestra justicia está así. Entonces, esos 2/3, haberlo quitado del reglamento, no es poca cosa. Y es más, en la agenda parlamentaria, José Luis, creo que hay cosas muy importantes que tienen que encararse, y espero que nuestro ministro de Justicia ahora lo lleve adelante. Por ejemplo, ya habíamos hablado, la ley orgánica judicial, un nuevo procedimiento penal es urgente, para que se jerarquice el cargo del juez. ¿Quién quiere ser juez hoy en día? Nadie. Todos los que salen eminentes quieren ser abogados independientes porque les va mejor en la vida independiente de abogado. ¿Quién quiere entrar de juez? No jerarquizan, claro, porque es manoseado, es puesto políticamente. Yo creo que esa es una gran labor que tiene el doctor Lima, pero no es solo de él, sino que también es de esta simple mayoría del MAS en el Parlamento. Y otro punto, el 10% para la salud. Eso es urgente. Estamos en plena pandemia, eso hay que impulsar inmediatamente y dar el mejor trato a temas de salud, en el tema salarial, infraestructura, insumos, que se abandonó en el gobierno de Evo Morales, y se priorizó otras cosas que están bien. Puede ser, pero no es más importante que la salud, las otras cosas, sino era la salud. Yo creo que si hay algo que me gustaría decirle al señor ministro de Justicia es que liderice este cambio de una ley de 10% a salud, y que le va a hacer muy bien políticamente al MAS. Creo que se podrían, podríamos decirlo, se podrían de alguna forma reivindicar con la sociedad boliviana y con los médicos si aprueban este tema del 10%. Y obviamente hay que agendar nomás la reforma a la Constitución en ciertos puntos. Y hay otro punto que al doctor Lima le hago partícipe. Creo que hay que crear una ley de salida alterna a costas marítimas, y esto es impulsar con una ley el desarrollo de puertos alternos. Puerto Buch, por ejemplo, hemos perdido humillantemente el tiempo con la demanda de la Haya, y nos ha dolido tanto perder esa aventura, ¿no es cierto?, que yo creo que el tema con una ley de necesidad nacional de desarrollos alternos, el tema de Puerto Buch y el tema de Puerto Hilo, que lo hemos dejado, se tiene que hacer. Si queremos recuperar el tema de soberanía a salida al mar, creo que hay que hacer que Puerto Buch y otros puertos alternos, como el Puerto de Hilo, se tienen que desarrollar y se tienen que dar un buen presupuesto. No podemos dejar que nuestras importaciones estén dependiendo siempre del lado de los puertos chilenos. Han visto cómo nos ha ido la demanda en La Haya y hemos sido pues vilipendiados en una demanda que hemos sido lamentablemente pues la mofa de muchos internacionalistas, y nos hemos ilusionado tanto que nos ha dolido bastante. Yo creo que ese punto, doctor Lima, le pido por favor tengan que impulsar el tema de un puerto alterno con una ley de necesidad nacional y de importancia. Y otro punto, yo le pido, si se dice el movimiento socialismo, a quienes tengo muchos amigos y a veces los extraño con mucha nostalgia y me dicen a veces, William, tú te has peleado con nosotros y te has ido. No es que me he ido,
era necesario irme porque yo no era de los que iba a tolerar los abusos y prepotencias de esa rosca palaciega. Yo no voy a entrar por un tema de un cargo a tolerar las arrogancias y las petulancias que tenían los Linera, los Héctor Arce, los Romero, los Quintana, por Dios. Y yo prefiero estar digno en mi oficina tranquilo que arrodillarme ante esa rosca. Y ahora más bien que el movimiento al socialismo se renueve y ojalá esta gente nueva que entre lleve ese temple y ese horizonte de la Constitución que dice el vivir bien. Y en eso les recomiendo de nuevo al doctor Lima, creo que es necesario que en el gabinete, o se hará una agencia, se hará una dirección, pero yo tenía la idea de que debería crearse el Ministerio del Boliviano Digno. ¿Y qué es esto? Lamentablemente todos los días vemos en los canales, especialmente un medio de comunicación de un gran periodista solidario, que siempre atiende casos sociales por enfermedad, por desgracias, de mucha gente boliviana pobre, del área rural, de las laderas, lo que fuera, que van a pedir por salud, que van a pedir por un tema de enfermedad o por una desgracia, y hay que hacer campaña a la sociedad. ¿Por qué el Estado no se ha hecho cargo de esto? Por ejemplo, la oficina de la primera dama se hacía cargo, pero es un presupuesto mínimo. Si hacemos un ministerio del boliviano digno, es porque tiene que vivir bien. ¿Y cuándo se vive bien? Cuando se es digno la vida. Yo creo que ahí, doctor Lima, si hay un derecho humano, es no dejar a nuestra gente que cuando está en desgracia indigente, le tenemos que dar la mano. No ya más campañas en los medios de comunicación, que está bien que lo hayan, pero creo que esa es una labor de los bolivianos. Pero ¿quién lo canaliza eso? El Estado, las autoridades del Estado, y el Ministerio del Boliviano Digno debería hacer estas campañas, debería llevar adelante esta situación de ayudar a la gente que está en desgracia. Y ahí el movimiento al socialismo haría pues honor a lo que es movimiento al socialismo, porque el socialismo se supone que es una idea de que todos tengan la igualdad de oportunidades y en el acceso a salud, a educación, economía, porque si no es nomás un nombre llamativo, pero que no hace honor. Si hay algo que compartía con los movimientos sociales en mis épocas de la Asamblea Constituyente, que fuera el CETSUCB, el CONAMAC, el CIDOB, con los que tuve muchas relaciones y mucho afecto con mucha gente que fundó el MAS, era justamente hacer que la gente más pobre, que cae en desgracia, sea la que también el Estado boliviano le dé una oportunidad de vida. Y eso corresponde inclusive a sectores vulnerables como mujeres abandonadas, ¿no es cierto?, o adolescentes embarazadas, gente que cae en enfermedad como el tema del cáncer, y mucha gente es del área rural y no tiene mucho dinero para ser tratado. El tema de, por ejemplo, jóvenes que no tienen oportunidad de su comunidad salir a una universidad. Yo creo que este Ministerio del Boliviano Digno, si así se podría llamar, debería ocuparse de esos casos. Apreciado doctor Lima, yo le pido a usted que pueda plantearlo en gabinete, la creación de este Ministerio del Boliviano Digno, que se apoye con estos medios de comunicación para identificar los lugares de extrema pobreza de mucha gente. Yo creo que eso daría la vuelta a la página oscura que se tejió con el despojo que tuvo esa rosca palaciega, y se olvidaron, pues se dedicaron a tejer sus cargos de poder, la reelección indefinida, que el derecho humano, que cada 200 años aparece un Evo Morales. Se fueron por otro lado, ¿no es cierto? En ese contexto, yo creo que, doctor Lima, yo le pido, por favor, al nuestro presidente Arce Catacora, tiene que ocuparse de estos sectores sociales. Si hay una agenda prioritaria, es el tema de la extrema pobreza, la salud, la reforma de la Constitución, respeten los 2/3, respeten la meritocracia. Si vamos a tener un defensor del pueblo, que sea un señor defensor del pueblo, por el amor de Dios. Si vamos a tener un contralor, que sea un señor contralor, ya no el dedo político en los cargos. Y si vamos a ir a elecciones de magistrados a futuro, apreciado doctor Lima, ojalá vayamos con los mejores abogados y abogadas, y el país va a cambiar. Estoy más que seguro que este país va a avanzar, porque tenemos valor humano, valor y elemento humano en esto. Pero si las tendencias políticas oscuras que nos han reinado desde hace mucho tiempo, no solamente con los Linera, los Quintana, sino los Sánchez Berzaín, fueron nefastos estos sujetos. En ese contexto, yo le pido a nuestro ministro de Justicia que pueda ser portavoz de este pedido, de este ciudadano de a pie, que pide esta situación de que realmente se aplique
la Constitución, el vivir bien para todos los bolivianos, ¿no? Bueno, le agradecemos al doctor William Vascope por dar cuenta también de esta parte, este segundo punto de diálogo en Panamericana. Rápidamente nos vamos al último punto del programa, que tiene que ver con algunas reflexiones sobre las tareas prioritarias que deberán ser abordadas por las autoridades. Esto a nivel general, porque los desafíos fundamentalmente, ya lo dijo el presidente Luis Arce Catacora, es encarar temas prioritarios, sobre todo la economía, y quizá varios otros aspectos que tienen que ver, porque se nos vienen momentos muy difíciles. Eso es por lo menos lo que se ha mencionado. Por la premura del tiempo, a 7, 8 minutos a lo sumo por nuestros invitados por participación, y si tienen algún detalle también sobre el segundo punto lo pueden abordar. Adelante, señor ministro. Muchas gracias, José Luis. A ver, una de las cosas que quiero hacer es hacer ya un saneamiento legislativo en el país, porque no se sabe cuál ley está vigente y cuál ley no está vigente. Lo digo con mucho respeto a mi colega doctor Vascope, porque es tal la cantidad de leyes que tenemos que se sobreponen. El Cóndor de los Andes se crea en 1925, la última ley que tenemos es la 1762, que es justamente la trabajamos con el doctor Blandman y por eso me acuerdo, es del 5 de marzo del 97, y establece que en la condecoración del Cóndor de los Andes se le otorga a los presidentes por ser presidentes, y dice, no recuerdo qué artículo, que cuando termina su mandato se llevan la joya en propiedad. Eso dice la ley vigente, es decir, que Evo Morales, cada periodo que ha tenido, le han tenido que otorgar el Cóndor de los Andes porque es el gran maestre de la orden, es lo que dice la ley, y por lo tanto, ahí insisto, está la cantidad de leyes que muchas veces no sabemos cuál está vigente, y yo creo que esto yo lo recuerdo porque la trabajé con René Blandman, disculpen que haga esa puntualización. Lo que sí me preocupa, y me parece que tenemos que tener claridad en el gabinete, y lo hemos discutido, discúlpeme que no pueda hablar de todo el gobierno, el ministro de Carburos va a hablar sobre sus temas, el de salud sobre salud. Yo quiero referirme, y en el poquito tiempo que nos queda, a esto que es la agenda de justicia. Tomo en cuenta todas las recomendaciones y lo que plantea el doctor Vascope, porque es muy claro, muy preciso, es algo que hay que retomar en la agenda, porque lo importante para transformar la justicia es lo humano. Son esos jueces, son esas personas que tienen que transformar la justicia. Podemos tener edificios, computadoras, podemos tener muchas leyes, pero si no tenemos a esos 1100 jueces que dejen de ser transitorios, que sean jueces de carrera, institucionalizados, con una buena jubilación y seleccionados con criterios objetivos, no vamos a tener nunca una transformación de la justicia. Yo creo que la ruta crítica en este momento es la carrera judicial. En el país los jueces son transitorios y eso afecta a la independencia. Porque si eres transitorio, mañana te pueden decir que te vayas a tu casa. Y ha pasado que si al ministro se le ocurría en la mal llamada comisión de seguimiento a las conclusiones de la cumbre, que espero que pronto la terminemos de cesar, es una barbaridad. No puede ser que se defina a ese nivel la carrera de un juez. Un juez tiene que entrar y mientras duren sus buenas funciones debe permanecer en el cargo. Los países más democráticos son los que tienen a los jueces que entran y se jubilan de jueces. Uno gasta como Estado mucho dinero en formar un juez de excelencia como para que cada 4 años lo tenga que renovar o lo que tenga que despedir. Carrera judicial, independencia del Poder Judicial, Consejo de la Magistratura, una ley de carrera judicial en lo inmediato para garantizarle a esos hombres que están en la justicia, porque no es bueno generalizar. De esos 1100 jueces, coincidirá conmigo el doctor Vascope, no todos son corruptos y hay dignos jueces que están haciendo un excelente trabajo y resistiendo a los embates y al desprestigio que tiene en este momento la carrera judicial. Creo que mostrar a esos buenos jueces es algo que tiene que hacerse. Es una mala idea pensar que los jueces, todos los jueces, sigo el ejemplo de Patricia Pacajes, por ejemplo, que plantea el diputado Siles, una vergüenza total, pero es lo que vende la portada, es lo que sale en la prensa. Nunca va a salir la noticia de los jueces dignos que trabajan seriamente y que hacen un gran trabajo, que son muchos, son cientos de jueces. Creo que este año tenemos que darle ya el premio al mejor juez del país. Tenemos que darle el premio a los 9 jueces por departamento y un premio al mejor juez del país. ¿Y eso qué va a permitir? Que el país sepa qué juez ha dictado la mayor cantidad de sentencias, pero no solamente en número, sino en calidad. ¿Qué juez no le han revocado las sentencias? Son 2 datos pequeños, objetivos que ya planteo.
quiero saber qué juez ha dictado la mayor cantidad de sentencias y quiero saber qué juez ha dictado la menor cantidad de sentencias. Si veo los años anteriores, se va a sorprender el país que hay jueces que dictan menos de 20 sentencias por año, una por mes. Eso es una vergüenza y esas personas no deberían seguir siendo jueces. Contrariamente, hay otros jueces que dictan más de 1000 sentencias. Y eso ya me mueve a la preocupación. ¿Será que otra gente les hace las cosas para que firmen? Un juez que dicte 1000 sentencias, 3 sentencias, trabajando todos los días, no me suena lógico. Entonces, hay que encontrar al mejor juez en los departamentos y en el país con esa pequeña regla. ¿Cuántas sentencias han dictado? Otro criterio. ¿Cuántas se las han revocado? Porque dictar sentencia es fácil y firmar el papel aguanta todo. ¿Les han revocado? ¿Por qué motivos? Son 2 criterios objetivos que los tenemos a mano para decir quién es el mejor juez. Y obviamente esa primera lista ponerla en las redes sociales. Las voy a poner en el Facebook del Ministerio de Justicia para que todos me digan si esos jueces que quiero premiar han sido unos buenos ciudadanos, son buenos padres, son buenos vecinos, le dan la dignidad al órgano judicial, porque hay que reconocer a los buenos jueces y hay que darles el premio. Tienen que ser señores jueces que puedan dar justicia. Administrar patrimonio, vida, libertad de la gente es algo muy serio como para que lo tengamos o esperemos que esté en manos de gente que por lo menos no cometa delitos. Eso es una cosa que es muy poco para un país, esperar que nuestros jueces no roben y no cometan delitos. Necesitamos 1100 jueces de excelencia. Los mejores abogados tienen que ser jueces y solo lo vamos a lograr reconociéndoles y dándoles carrera judicial. Siento que además de esto tenemos la urgente necesidad de medir los datos en la justicia. Yo voy a, con el favor de Panamericana, quiero volver de aquí a 6 meses, es un tiempo razonable para evaluar la gestión. Un poco antes, no puede estar casi eventualmente, y eso esperamos, ministro. Pero en 6 meses, tal vez con este mismo panel, venir a evaluar que en 6 meses si se ha logrado adopciones en el país. Estamos en la triste y flagrante realidad de que no se logra adopciones en un país con 15,000 niños en hogares institucionalizados. Trabajemos como sociedad para que esos niños tengan derecho a una familia. Eso es estructural. Hoy día estamos con 18,000 privados de libertad, 75% sin condena, presos sin condena. Bajemos esa cantidad, midamos, veamos cuánto hemos logrado y por qué no hemos logrado si no tenemos el objetivo. Y finalmente, ese primer punto que planteaba, ojalá que logremos ya estar encaminados en una carrera judicial y con jueces institucionalizados. Es una vergüenza que en el país todos nuestros jueces sean transitorios. Ahí no va a haber democracia. Un juez es un elemento de la democracia. Cuando en un país la camiseta de los jueces cambia de verde a azul y luego a verde, nadie está seguro. Si un país tiene justicia y el derecho es lo que manda, va a haber seguridad jurídica, va a haber tranquilidad para todos, va a haber reconciliación. Nunca más justicia de billetera, nunca más justicia del poderoso. La justicia se transforma para servir al ciudadano, para que la gente no tenga que vender su auto para ganar un juicio. El día de hoy se busca al abogado que tiene relación con el juez, que es amigo del ministro, amigo del periodista o amigo del poderoso en la política. El poder de los medios, el poder político y el poder económico marcan la justicia. Nunca más. Necesitamos que la justicia sirva al ciudadano. La justicia es para servir a los ciudadanos y esa, por lo menos en mi caso, es la prioridad de la agenda que debe tener el país. Creo, y termino con esta pequeña puntualización, que algo que es un mandato en mi gestión es el tema de la violencia contra la mujer. Eso también es una cosa urgente y termino, ahora sí, derechos reales. Al final de la gestión del presidente Arce, que ya lo hemos hablado con él, el 100% de los bolivianos tienen que tener su título saneado en todas las ciudades del país y los abogados, los 70,000 abogados tienen que ayudarnos en esto, los arquitectos también. Ya nos dejemos de tener una ley de hace 2 siglos, de dejar de usar la tecnología, de no usarla más bien dicho, y de ser un país de formalidades. Vamos a construir un país nuevo si empezamos a trabajar en equipo, todos juntos. No podemos seguir con una Bolivia que no tenga la esperanza de cambiar y de salir adelante. Creo que esa es mi palabra y mi compromiso con ustedes y con el pueblo boliviano, y tomo nota clara de lo que dice el doctor Vascope, porque son tareas importantes y que hay que seguir definitivamente. Le agradecemos al ministro. Ahora le vamos a pedir
a don Luis Eduardo Siles también pueda dar cuenta de este último punto de diálogo en Panamericana. Adelante, don Luis Eduardo Siles. Bueno, es difícil tratar de resumir una agenda en estos próximos días para el gobierno, para el país, pero un intento de hacerlo sería, en primer lugar, por supuesto, referirse a los temas de la economía. La economía va a empezar a mostrar los signos del agotamiento y de la artificialidad que había en un modelo, entre comillas, que en realidad previo a la pandemia ya tenía muchos problemas. La economía del país empezó a deteriorar desde 2015. No hemos descubierto nuevos yacimientos de gas ni de petróleo. Se ha criticado tanto el modelo anterior, pero la verdad que el modelo aplicado en 14 años consistió en consumir el gas que había, en vender lo que había, pero no en actuar generando una sostenibilidad. Por lo tanto, ya si no se consiguen grandes inversiones en materia de hidrocarburos, vamos a estar, como lo señalaba un artículo del ingeniero del Granado el día de antes de ayer, si no me equivoco, en grandes problemas en toda nuestra industria hidrocarburífera, y eso significa tener problemas con por lo menos un 40% de los ingresos del Estado. Entonces, este es un problema, y el otro es que durante estos años el modelo de estabilidad del tipo de cambio ha castigado las posibilidades de exportar productos no tradicionales, porque no somos competitivos en el mundo, y por lo tanto esa posibilidad se ha cerrado. No ha habido una política de protección de nuestra economía, las cosas que sí podemos producir. Por ejemplo, se le ha cedido todo el espacio aún del mercado interno a todo lo que es chino, y todos esos problemas se van a ir acumulando y van a estar en la agenda en estos próximos semanas y meses, y el gobierno los va a tener que resolver en un contexto donde las reservas ya están prácticamente acercándose a casi nada, y se va a cosechar un poco lo que se sembró, que es mucha irresponsabilidad y despilfarro, que cabalmente le va a tocar, como decía alguien, al señor Arce resolver lo que él hizo antes. Entonces veremos qué cosas está realmente condiciones de hacer. El tema de la salud es un tema que ha cambiado el mundo en estos años, este año y medio, un poco menos de un año que hemos vivido en la pandemia, y que va a marcar la agenda de un nuevo mundo, ¿cierto?, donde todos estamos ya conscientes de la necesidad de protegernos, de chequearnos, de comer sano, de hacer ejercicio, de tener una verificación de nuestra salud de forma regular, en fin. Y todo el aparato y esto es un tema que solo se puede hacer estatalmente. Aún los que creemos de que el libre mercado funciona muy bien para muchas cosas, esto no se aplica en el caso de la salud. En el caso de la salud es el Estado el que tiene que liderizar la estructuración de un nuevo sistema de salud. Pero esto no se puede hacer en contra de los médicos, no se puede hacer trayendo médicos de otro país, se tiene que hacer en diálogo, en articulación con nuestros médicos, con personas que han estudiado muchos años para ser doctores y para ser eminencias en sus áreas, bueno, junto con ellos, y todo el sector salud que abarca las enfermeras, los estudiantes, en fin, enfocar una política de salud que esté a la altura de este nuevo desafío que es mundial. Y es lo mismo con el caso de la justicia. Cuando se acostumbraba el anterior gobierno a hacer cumbres, no puede ser cumbres con los de un lado, tiene que ser cumbres con los de todos los lados, porque si no, ¿para qué hacemos la cumbre? O sea, nos juntaremos nomás de un solo partido y definimos qué hay que hacer. En este nuevo espíritu, en este nuevo estilo, la idea es que tanto en el sector salud como en los temas de justicia, todos los actores debatan y analicen seriamente los problemas y encuentren las perspectivas de soluciones. Yo no veo nada de malo ni avergonzante, en este caso, en ambos, pedir la ayuda de países que han resuelto ya estos temas, ¿no es cierto? Aquí no hay nada que inventar en la mayoría de los casos. No necesariamente tiene que ser que inventamos todo a la boliviana. Hay muchos países que el tema de corrupción judicial, el tema de coimear a un policía o el tema de ese tipo de cosas han sido resueltos. Entonces hay un tema de formación, hay un tema de sanción, hay un tema de premio, como lo señaló el doctor Lima, pero todos esos elementos conjuntos
conforman una política pública y tienden a solucionar el problema. Obviamente esto no siempre es redituable desde el punto de vista electoral y político, ¿no es cierto? Uno quizás no cosecha muchos aplausos al principio por hacer esto, porque las grandes reformas y los verdaderos cambios cuestan y son los que se benefician con esos cambios no se dan cuenta, pero los que se perjudican con los cambios se dan cuenta y empiezan a protestar. Entonces esto es difícil, pero un gobierno que realmente tenga en mente el país y la próxima generación, pues es un gobierno que puede intentar y hacer estas cosas. A mí me encanta cuando dice el doctor el tema de las formalidades. En este país un tema de salud, no importa si uno se está muriendo o no, lo que importa es si tiene el papelito que le autoriza a ir donde el otro médico. Lo mismo en educación, no importa si uno sabe o no sabe, lo que importa es si tiene el papelito que cumple con el trámite burocrático. Ese tipo de cosas ya no pueden haber. Y el último punto, tiene que haber un gran proceso de reconciliación nacional, es decir, de gran abonamiento entre todas las visiones de todos los bolivianos, entre los bolivianos de todos los colores de piel, entre los bolivianos del oriente y el occidente. Ya basta de divisiones, trabajemos por la unidad, no de conjuntos políticos, la unidad de las identidades bolivianas y de nuestro trabajo como bolivianos. Ese es un punto clave también en la agenda, la reconciliación. Muy bien, para finalizar, el doctor Williams Vascopé, el último punto de diálogo en Panamericana. Adelante. Reflexiones. Bueno, yo creo que necesariamente el actual gobierno tiene un 55%, o sea, ese es lo que ha dictado la coyuntura, más allá de lo que ahora se diga de que se necesita una auditoría del padrón, tiene que haber una auditoría del padrón, más para las subnacionales, y en ese entendido, creo que también es momento de que el MAS debe abrir debe en realidad reconducir su actuar a lo que dice la Constitución y lo que se conquistó en la Asamblea Constituyente. Un país para todos. La primera agenda del gobierno es necesariamente reactivar la economía, inyectar el tema económico también para el tema de salud. Estamos en plena pandemia, reitero, no hay que bajar la guardia de esto. Tienen que implementar el tema de los hospitales inmediatamente. Yo creo que se puede hacer en estos meses, porque el tema del rebrote no estamos ajenos a ello. Imagínense, en Francia y en Italia ya han colapsado los hospitales nuevamente, o sea, no nos confiemos de que posiblemente el rebrote no llegue. Yo creo que Arce Catacora tiene la misión inmediatamente de prevenir esta situación, y están en el poder y tienen que hacerlo. El tema de lo económico, es necesario ver la posibilidad de ciertos recortes presupuestarios, pero también inyectar públicamente en ciertas obras públicas para que el aparato productivo no se paralice y generemos empleos para la gente. Me parece muy bien el tema del bono de los 1.000 bolivianos, que lo van a hacer en diciembre, en algo reactivará, ojalá no ayude a la inflación, porque a veces eso también ayuda a la inflación, en Navidad especialmente, pero va a ayudar en algo, ¿no es cierto? Y además creo que es necesario que ya lo que habíamos hablado con el doctor Lima, a futuro hay que fortalecer el tema democrático, el tema de la educación. Es necesario una reforma educativa, esa ley Avelino Siñán no puede estar así. Hay que darle un valor al tema de la educación, tanto primaria, secundaria como la universitaria, y los mismos profesionales. Debemos estar actualizándonos. Yo le daba una idea al doctor Lima, alguna vez ya hemos hablado de esto. Yo creo que nosotros los abogados deberíamos rendir un examen de actualización cada 2 años, no solamente los jueces y fiscales. Cada 2 años dar un examen de actualización, porque así demostramos nuestra calidad de profesionalidad, si realmente somos aptos para estar en ese ejercicio. Hay varias tareas que rescato del doctor Lima. Le tengo fe en el doctor Lima. Ojalá, doctor Lima, por favor no me decepcione. Yo ya he visto a varios ministros pasar por ahí y vieron cómo se embelecieron, ya vieron y se proyectaron a otro punto, hasta el punto de tenerme como su enemigo, ¿no? No voy a decir que ministro de Justicia, pero ya muchos se imaginarán quiénes, ¿no es cierto? Pero ojalá ahora reflexionen y, ya no estando en situación de poder, se den cuenta que no todo es el poder político, sino que también uno baja al llano y está, pues, y sufre las consecuencias de lo que no hizo en el poder. Si el MAS realmente respeta la independencia del Poder Judicial, van a tener que rendir cuenta muchos de ellos de la rosca en juicio, y van a padecer lo que es estar entrando a juicio con jueces que no están a la altura de eso. Claro que hay jueces buenos y probos, coincido con el doctor Lima, hay buenos, pero no son muchos. Ese es el problema.
Y ojalá, y los que fueron buenos se renunciaron por el tema político, por las presiones se fueron, José Luis. Los que fueron buenos fiscales, buenos jueces se fueron, o anteriores magistrados o vocales se tuvieron que ir. Y dejaron lamentablemente vacío una escuela que se estaba dando. Pero bueno, eso es en lo reflexivo. Ahora, José Luis, lo que yo creo, y coincido con el doctor, con el licenciado Siles, yo creo que es el tiempo ya de la reflexión, de volcar la página y nos tenemos que reencontrar. No comparto para nada el discurso incendiario que vino García Linera, típico de este ciudadano, de con sus odios. No es así. Él ya no está en función de poder. Los recordarán con nostalgia a otros. Bueno, que lo hagan. Los recordarán a Evo Morales con nostalgia, está bien. Pero ya fueron. Por lo menos la lucha de la revolución, de la resistencia de las pititas, hizo que esta rosca caiga. No fue en vano. Y por fin el movimiento al socialismo ojalá se reinvente, se reintegre y rescate lo de la Constitución. Es necesario abrazarnos entre bolivianos, entre campo y ciudad, entre occidente y oriente, entre el citadino y el hermano campesino. Tenemos que sí o sí reconciliarnos, que la diferencia política, ideológica, no signifique estar agrediéndonos, insultándonos, quemando nuestras casas, señalándonos, golpeándonos. No, creo que la madurez de este país tiene que verse reflejada en los nuevos parlamentarios de oficialismo y oposición, en los nuevos ministros, en nuestro nuevo presidente, y ojalá si Evo Morales va a tener influencia, sea en la reflexión que vaya a tener él, si es que todavía tiene algo de conciencia, que no puede haber reelección indefinida, que no puede haber un autoritarismo sindical que él pretendía implantar en este país, porque ojo, ese 55%, José Luis, amigos de Panamericana, no es chequera en blanco para que hagan lo que se les da la gana, porque así como les dieron 55%, mañana los pueden sacar. Y eso explica por qué Evo Morales salió de este país, porque decíamos, ¿por qué Evo Morales, si el MAS ha ganado con 22% más, creo, de diferencia, ¿por qué no ganó? Y eso con el fraude MAS. Porque la misma gente del MAS lo abandonó. Ustedes recordarán cuando Evo Morales se escapa al Chaparet, ¿no? Y ya estábamos hablando del 2019, no salió el Alto. ¿Por qué no salió el Alto? Yo te doy lo que en versión escuché de amigos del Alto, del MAS. ¿Sabes qué me dijo José Luis? Cuando acá estaba la resistencia, estaba la policía cuartelada, Evo Morales ya estaba huérfano en el hangar, y me decía un amigo alteño, masista convencido, William, no vamos a salir, que se friegue, que le defiende el Linera, el Quintana, el Héctor Arce, que lo defiendan esos, pero nosotros no. Lo abandonaron por todos sus abusos, su misma gente lo abandonó. ¿Cuándo sale los sectores sociales? Cuando se agravia la huipala. Evo Morales ya se fue, y fue tenso ese momento, ¿no es cierto? Y salieron ciertos fanáticos. Por eso que ese 55% no es un cheque en blanco. Y ese 45% tampoco es minoría. Es una gran mayoría de este país, y lo que necesitamos es abrazarnos. Y por favor, yo le pido al actual gobierno, abracen la Constitución, velen por todos los bolivianos, por la libertad de expresión, por la libertad de ideas, y velen por el tema económico, y nuevamente el Ministerio del Boliviano Digno. Sería muy bueno que lo hagan. Y lo último, necesitamos, ¿sabes por qué? También reencontrarnos, José Luis, amigos de Panamericana, señor ministro, querido, apreciado licenciado Siles, el autoestima del boliviano. Ayer hemos perdido una vergüenza con nuestra selección, que es una de las pocas cosas que nos une como bolivianos. ¿Y hasta cuándo? Hasta en el tema de la federación estamos perdiendo la boliviana de fútbol. Hasta en el fútbol nos va mal. Por Dios, todos esos rencores, esos odios, esos intereses, lo tenemos que hacer. No es un sermón de cura, pero sí es un sermón, una reflexión de un boliviano ilusionado. Romántico en muchas cosas, sí, pero guerrero en varias convicciones. Si el actual gobierno va a cumplir, obviamente aplaudiremos. Pero si no lo hace, estoy más que seguro que este guerrero va a estar de nuevo en las calles y en los micrófonos. Perfectamente. De esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. En la edición de este fin de semana estamos retomando el ritmo de manera presencial junto a nuestros invitados especiales en los estudios de Panamericana.
Agradecemos la presencia del ministro, del flamante ministro de Justicia, el doctor Iván Lima, la presencia también del jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles, y también al abogado constitucionalista, el doctor Williams Vascope. A nombre de la dirección, la planta ejecutiva de Panamericana y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.